Amigos, muy buenas noches. Nuevamente otra noche más de Colombia Habla US. Colombia Habla es una agrupación de colombianos en los Estados Unidos y en Colombia que estamos muy preocupados por el 2022. Así que le damos la muy cordial bienvenida esta noche. Hoy tenemos un invitado especial, el senador Carlos Felipe Mejía, gran senador del Centro Democrático y precandidato al 2022. Así que a todos les damos la muy cordial bienvenida. Esperamos que nos ayuden. Como todas las noches, les pedimos a todos ustedes que por favor hagan sus preguntas por el chat. Y después de su momento, don Enrique Córdoba, el presentador de esta charla, nos va a dar el momento que nos da la oportunidad para hacer la palabra. Lo que sí pedimos, por favor, es que definitivamente necesitamos que haga la pregunta. Haga la pregunta. El comentario déjalo en el chat, pero si le damos el micrófono es para hacer preguntas. Reconozco el equipo que me está ayudando, que estamos trabajando en equipo, que somos un equipo que es el señor Mario Grisales, que está en Colombia. Muchas gracias, esos videos suyos son fulminantes. A Oscar Henao, que es la parte técnica, que les mando un textito, le pedimos por favor que le escuchen, si es prender o poner su nombre correctamente. ¿Qué, Oscar? ¿Cómo estás? También tenemos a don Coronel Homero Rodríguez, que nos ayuda en la parte de la tecnología. Le agradecemos mucho que nos acompañen. No está Juan Manuel Cifuentes, que nos hace los videitos y le ponemos los loguitos y todo. Camilo, que nos motiva a invitar. Camilo, ¿cómo estás? Moreno, que nos ayuda a invitar a los jóvenes, porque aquí los jóvenes también son importantes en este momento de la historia de Colombia. Y también don Juan Manuel Hertz, de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, que es parte de nuestro equipo estratégico que está trabajando, haciendo muy importantes con sus oficiales electos y otras personalidades. Recuerdo que nos acompaña también héroe de la patria, el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Coronel, buenas noches. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Un gran hombre de mucho renombre y de historia en Colombia con el tema de toda la labor que usted hizo, no solo en la administración del presidente Uribe, pero también en su gestión en las Fuerzas Militares de Colombia. Coronel, buenas noches, gracias por acompañarnos. También a Nidia Pau, de Nueva York, del Centro Democrático, buenas noches, un placer saludarla, gracias por estar acá. Amigos, ¿qué les informamos de lo que hemos logrado esta semana, desde la semana pasada? Le ayudamos a la senadora Paloma Valencia a llevar una mesa de medios muy importante, estuvo participando con varios medios de comunicación. También tuvo la oportunidad de sentarse con senadores del estado de la Florida, de la legislación local, y estuvimos hablando con ellos y ella tuvo la oportunidad de presentarles la otra cara de la moneda, lo que verdad está pasando en Colombia. También tuvimos una mesa redonda donde me acompañaron empresarios de la Cámara de Comercio, de AFIF, Asociación Florimportadores de la Florida, y también de la Asociación Fede Palma, y empresarios de logística, que tuvimos una conversación privada con el senador Marco Rubio. También tuvimos otra sesión privada con los jefes de despacho de los congresistas del sur de la Florida, conversando de lo importante y las necesidades que para nosotros son ellos en estos momentos. También hoy día tuvimos una charla, una mesa redonda con la congresista María Elvira Salazar, y hay una agenda de trabajo bien interesante que estamos trabajando. Así como todos ustedes, estimados compatriotas, necesitamos la ayuda de ustedes, que entren a la página de Colombia Habla y pongan comentarios, compartan esos videos que son importantísimos. Así que les agradezco a todos quienes están con nosotros esta noche, y me permito presentar a don Enrique Córdoba, presentador de Caracol y periodista por más de 36 años, diplomático, escritor de libros muy interesantes de sus giras alrededor del mundo. Don Enrique Córdoba, buenas noches. La palabra, el micrófono es suyo. Bienvenido. Perdón, Enrique, antes de eso quisiera agradecerle a todos que enciendan sus cámaras para verificar quién está detrás de al frente de la cámara. Adelante, buenas Enrique. Noches. Muy buenas noches, Fabio. Buenas noches a todos. Nos complace darle la cordial bienvenida al senador Carlos Felipe Mejía. Para quienes no lo conocen, el senador Carlos Felipe es nacido en Manizales, estudió agronomía en la Universidad Zamorano de Tegucigalpa. Estuvo vinculado por muchos años al sector agrícola administrando empresas familiares. Realizó una maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. En el 2002 hizo equipo con dirigentes caldenses
de grandes logros en su escenario nacional como Adriana Gutiérrez, Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. Crearon el movimiento Democracia Viva con base en los 100 puntos del manifiesto democrático del entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez. Es nombrado secretario general de esta organización política. Elegido senador de la República en el 2014, ha sido miembro de las comisiones cuarta y quinta de la Comisión de Ética. Se ha declarado por ser un férreo opositor a gobiernos que van contra las libertades y el futuro de Colombia. Es sin duda uno de los mayores defensores de las ideas del Centro Democrático y coautor de 50 proyectos de ley. Senador, nos complace saludarlo y lo primero que se me ocurre es preguntarle por su opinión. ¿Cómo analiza lo que está pasando en Colombia en estos momentos? Pues primero que todo, un saludo muy especial, Enrique. Gracias por la presentación. Por supuesto, a Fabio Andrade y a todos ustedes de Colombia Habla US y tengo que saludar a algunos de ustedes que reconozco aquí, mal haría en no hacerlo. A doña Nidia Paut, que muchas veces nos hemos con ella y con su equipo en Nueva York en muchas reuniones, darle un saludo muy especial. Ya había saludado a algunos de ustedes que se conectaron más tempranito, a todo el equipo coordinador, y veo por supuesto a mi gran amigo y que admiro tanto, al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que además no solo tengo una profunda admiración por él, sino que además es el esposo de mi compañera de la bancada anterior en el Senado, una persona extraordinaria y que quiero muchísimo, y que siempre que veo al coronel Plazas o hablo con él, siempre le mando un abrazo muy grande, porque quiero mucho a esa familia y todos los colombianos le reconocemos mucho a ellos toda esta dura batalla que han librado con nosotros por la democracia. Entonces, por supuesto que muchas saludes también a su familia y bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Pues cuando a mí me preguntan qué le pasa a Colombia, yo tengo que responder un poquito en contexto, y lo que le pasa a Colombia yo diría que arrancó, lo que nos pasa hoy es el tránsito de una historia que empieza en el año 2009. ¿Por qué el año 2009 es tan importante? Porque yo creo que el año 2009 es el año en que Enrique Santos, el hermano de Juan Manuel Santos, le dice a las FARC: mi hermano será presidente el año entrante, y por fin logramos la forma de convertir a Colombia en un país socialista, porque sabían que no había otra manera, porque en las urnas iba a ser imposible. Y empieza esta destrucción de la patria, yo lo digo resumiendo ese periodo rápidamente. En el año 2010 se elige Santos con unas ideas, gobierna con otras. Si tan solo hubiera ejercido la seguridad democrática, Colombia sería un país completamente distinto, pero no. Recuerden ustedes que entre 1999, que es muy importante en términos de lo que pasa en el fondo del país, para un contexto general, recuerden que en 1999 estábamos todos secuestrados en nuestras ciudades por todo tipo de criminales, por las guerrillas, por los paramilitares, por los carteles del narcotráfico. Se hace el despeje del Caguán en el gobierno de Pastrana, y él paralelamente empezaba las conversaciones con Bill Clinton, con el Partido Demócrata. Recuerden que en esa época era senador, presidente del Senado en la Comisión de Relaciones Exteriores, el hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y empiezan a construir lo que sería el Plan Colombia. Plan Colombia que hay que contárselo a la gente, porque yo le he contado esta historia a compañeros míos del Senado y ellos no sabían, del Centro Democrático, porque se olvida. El Plan Colombia son 10.000 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos. El coronel Plaza Vega sabe muy bien de qué le estoy hablando yo, porque fue actor de primer orden de todo eso. 7.000 millones de dólares del gobierno colombiano. Se implementa el Plan Colombia y pasamos de 188.000 hectáreas, cifras de Naciones Unidas, a 2013, que es un año crucial porque todavía el coletazo de la seguridad democrática le tocó algo a Santos, porque no podía dañar semejante obra de gobierno tan fácil. Bajamos a 43.000 hectáreas. ¿Qué prueba eso? Que la guerra contra el narcotráfico se estaba ganando. Y recuerden ustedes que en 2010, cuando el presidente Uribe entrega el país, lo entrega, pues hombre, con todos los criminales arrinconados en Venezuela. Las FARC estaban completamente diezmadas, acabadas, el ELN también.
el narcotráfico, pues íbamos ya en 43.000 hectáreas. Yo creo que si sigue la seguridad democrática no tendríamos hoy una mata de coca, pero lo que hace Santos es un acuerdo, se hace elegir con unas ideas, gobierna con otras, con los dineros de Odebrecht se roba la reelección a Oscar Iván, empieza en 2015, prohíbe la fumigación con glifosato porque dice que era cancerígeno, en esa época era ministro, el hoy rector de la Universidad de los Andes, y después recuerden que someten el plebiscito en el 2016, se pierde, ganamos los del no al plebiscito, y ellos con una proposición en el Senado de la República burlan lo que había dicho el pueblo colombiano en las urnas. Y ya burlado el plebiscito, pues en el 2017 firman el acuerdo de paz y prohíben por completo las fumigaciones con glifosato. ¿Qué es lo que le ha pasado a Colombia y por qué estamos como estamos? Pues porque desde el año 2010 en que llega Santos empieza todo este proceso de acabar con un país que de seguir con la seguridad democrática sería hoy el país más rico de América Latina, tendríamos unos niveles de pobreza muy bajitos y lo más importante de todo, no tendríamos las 220, 230.000 hectáreas de coca que son, o con la cifra. Recuerden que el departamento de Quindío tiene 180.000 hectáreas para que pensemos de qué es lo que estamos hablando. O sea que entre la cifra más baja que dejó la seguridad democrática, coletazo que todavía Santos no fue capaz de terminar tan rápido, tendríamos ya de 43, hagamos la cuenta rápido, 5 por 4, 20, se ha quintuplicado, sextuplicado la producción de coca. Hoy producimos 1.300 toneladas de clorhidrato de cocaína y producto de los acuerdos de La Habana no tenemos a las FARC, sino que ya tenemos las FARC multiplicada por 3, FARC en el Congreso, FARC en el monte en Colombia, FARC en Venezuela, tenemos al ELN, los Caparros, los Pelusos, el cartel de Jalisco, el de Sinaloa. Hoy apareció uno nuevo, lo anunció el presidente, el cartel se llaman Los Mexicanos, es decir, los 3 carteles de México ya están apoderados y tenemos el país nadando en coca. Eso es lo que le pasa a Colombia, queridos amigos, que estamos nadando en coca, en la ilegalidad, en la criminalidad, y son los criminales los que se están apoderando de esta patria en una estrategia muy bien orquestada por la extrema izquierda, por el socialismo del siglo XXI, por Cuba, por Venezuela, para convertir esta patria nuestra en una nueva Venezuela y en este caos aterrador que hoy está haciendo una gran crisis. No es el punto de llegada, es el tránsito de una estrategia montada por Enrique Santos y por las FARC y por el socialismo del siglo XXI, los señores Castro de Cuba y por Hugo Chávez, y hoy pues por supuesto Maduro, y que nos está llevando a esto que estamos enfrentando hoy con tanta dificultad y que nos tiene muy preocupados de lo que le pueda pasar a nuestra patria el otro año. Me da pena ser tan extenso, pero si no hago ese contexto, no somos capaces de empezar a entender cómo esta realidad de lo que estamos viviendo, porque si me pregunta, resúmame en una frase todo lo que me acaba de decir, es una estrategia para convertir a Colombia en un narcoestado, y lo triste es que lo están logrando. No lo vamos a permitir y no podemos perder la esperanza, pero la situación hoy es bien compleja. Senador Carlos Felipe, ¿cuál es la sensación que se experimenta en el Congreso entre sus compañeros? Aparte de las sesiones que se divulgan en las conversaciones, ¿hay preocupación en la mayoría del Congreso de la situación que se está viviendo en el país? Sin duda, porque por supuesto cuando el país pasa por lo que ha pasado el mundo en este tema de la pandemia que ha dejado tantos estragos económicos, tantos problemas inclusive psicológicos, que yo creo que no han sido bien valorados. Yo creo que someter a la población del mundo, y por supuesto Colombia no está exento de ello, someterlo a este encierro, a estas dificultades tan grandes, pues produce también una desestabilización de tipo emocional, que yo creo que no nos hemos detenido mucho a pensar en eso. Este incremento inusitado para el caso de Colombia, producto también de las marchas, de estos niveles tan grandes de coronavirus, de muertes por coronavirus, a pesar de que las vacunaciones no van tan mal para ser un país que, a diferencia de ustedes allá, pues ya van muy avanzados, pues ya vamos llegando como a los 10 millones de vacunas, que no es malo para nosotros, pero se ha incrementado una barbaridad los casos de muertes, porque son casi 600 diarios, eso es mucho para nuestro país, pero es que los 30 días del paro son como un baldado de agua fría a la patria, y estamos muy desconcertados porque
que es un poco como responder la pregunta. Yo tengo que ser sincero, yo como voy a poner aquí a echarles cuentos a ustedes, uno sí siente mucho desconcierto, porque yo el día 5, cuando ya se retiró la reforma tributaria, que fue digamos que uno tiene que entender que hay motivos para protestar. Una reforma tributaria presentada sin que ni siquiera el Centro Democrático la apoyara. Eso se entiende, que la gente saliera a protestar, pero una vez retirada, ¿para qué siguen? Pues aprovechó la izquierda, que ya nos había hecho esto. Es que recuerden ustedes por allá en noviembre, diciembre del año 2009, de 2019, que también nos hicieron lo mismo, sino que la pandemia detuvo todo eso, esa receta que Petro el día que pierde la presidencia de la República le anuncia a Iván Duque que será en las calles, y bueno, con todo el vandalismo que ellos promueven y toda esa estrategia de desestabilización, pues le causan al país. Entonces, uno no entiende es por qué, porque yo, digamos, desde el día 5 estoy pidiendo la conmoción interior, y hoy volví y lo repetí, pues como yo nunca he dejado de pedirla, porque todos los días tengo más yo la razón. ¿Por qué les hablo de la conmoción interior? Porque ahorita van a decir, senador, ¿y cómo arregla el problema? Se arregla, tiene arreglo, pero hay que tomar decisiones fuertes. Es que, vea lo que pasó. El presidente toma unas medidas el fin de semana, donde da unas instrucciones claras a alcaldes y gobernadores de ciertas regiones para que cumplan unas órdenes. ¿Qué hacen los alcaldes de izquierda que están apoderados de la mayor cantidad de capitales de este país? Hagamos un resumen aquí a la carrera. Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, por hablar de capitales, no estoy hablando de departamentos. Bueno, hay regiones muy grandes, y todos ellos son del Foro de Sao Paulo. Métanse todo, esto lo repito yo en todas las conferencias, porque la gente me dice, eso es cuento suyo, senador, que va a ser el Partido Verde del Foro de Sao Paulo. Métanse a www.forodesaopaulo.org, ponen Colombia, y ahí van a encontrar que los sinvergüenzas terroristas de la FARC ya cambiaron el nombre, ya aparecen como comunes ahí, ya aparecen como comunes, y ahí está el Partido Verde. Entonces ellos todos son lo mismo, y esos alcaldes y gobernadores cercanos a la izquierda o del Partido Verde o de la Colombia Humana, tan amigos de Petro, o simplemente unos grupos políticos que hay aquí que también les interesa que este país se vuelva socialista para ellos poder lavar los activos y tanta plata que se han robado y seguir robando. Yo no les voy a dar nombres, pero de pronto más adelantico podríamos hasta revisar nombres, porque esos sí no son de izquierda, son oportunistas que fueron uribistas primero, después se fueron para donde Santos y ahorita están con Petro, y son unos tipos dedicados a estafar el país. De eso hay mucho también apoyando que el país se vaya a un sistema socialista, porque ellos ahí también recibirían parte de la tajada, que es la estrategia de toda esta gente, que es cómo se roban los estados, donde ellos se adueñan de los países, un pequeño círculo queda adueñado, como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Cuba, como lo hicieron en Nicaragua, y después pues la gente, bueno, ustedes saben la historia, todo lo que pasa, empobrecen a todo el mundo, pero ellos quedan ricos por generaciones y destruyen las democracias, y yo siento desconcierto, pues como para terminar con la pregunta, sentimos desconcierto porque las órdenes que dio el presidente el fin de semana no están siendo acatadas tampoco. Hoy el alcalde de Cali sale a sacar un decreto, él desconociendo todo lo que estaba diciendo el presidente y avalando a los promotores del paro. ¿Por qué la conmoción interior? Porque le da facultades al presidente de la República a remover mandatarios locales que están haciéndole juego a la desestabilización del país. Ahora, yo seguiré pidiendo, pues uno sigue opinando de qué es lo que se debe hacer. Eso de la conmoción interior no tiene no tengo yo muchas personas en el partido que me apoyen, pero yo estoy convencido de que no le va a quedar más remedio al presidente Duque que acudir a esa medida. Lo que pasa es que si lo hubiéramos hecho empezando este problema, lo habíamos arreglado inmediatamente, porque ¿cómo le parece a usted en el día 5? Decreta la conmoción interior, destituye al alcalde de Cali, al de Buenaventura, y de pronto yo creo que no necesitaría sino al alcalde, y con ese ejemplo usted arregla el problema y ya estaríamos al otro lado. Pero bueno, el proceso no ha sido así, entonces preocupa mucho que estas son las horas en que llevamos 34, 35 días de paro, las pérdidas van llegando, los expertos dicen que podríamos estar llegando a los 14 billones de pérdidas económicas de este paro. No me diga lo que hemos perdido en vidas humanas, que no se pueden valorar, pero que por supuesto esta cantidad de marchas, las unas por el vandalismo y las otras que se volvieron también
permanentes porque la gente desesperada ha salido a marchar para protestar por los bloqueos y por lo que le está pasando al país, pues esas también son aglomeraciones que intensifican la pandemia y que han producido un incremento inusitado en las muertes de colombianos. Entonces, por supuesto que hay desconcierto, pero yo no perderé la esperanza que mañana amanezcamos y el presidente Duque decrete la conmoción interior y de una vez por todas le pongamos orden a semejante tragedia que están utilizando muy bien estos sectores de izquierda y todos estos grupos al margen de la ley tan asociados al narcotráfico, todos ellos, y que mientras tienen entretenida la fuerza pública tratando de poner algo de orden, ellos están felices exportando coca a todos los rincones del planeta. Senador Carlos Felipe, ¿cree usted que el hecho de que los sectores que no comparten los intereses de esa ideología que destruye el país, ¿por qué han estado tan divididos que ha permitido que cojan ventaja? ¿Han menospreciado la capacidad de destrucción de la izquierda? Yo no sé por qué, digamos, la clase empresarial colombiana ha sido tan acomodada, porque por ahí un empresario, varios de esos que lo llaman a uno y les digo yo, pero vos ya acataste muy tarde, hombre. Hasta ahorita te diste cuenta de la tragedia que fue apoyar a Santos y ese acuerdo de paz. Vea el ejercicio de... ¿Cómo así que un país firma un acuerdo de paz en 2017? Estamos en esto, no hay que darle clases de nada a nadie. Ahí está que fue todo un fraude, pero mire la clase dirigente cómo es de acomodada con los gobiernos, ¿cierto? Hay una frase por ahí de un empresario que dice que los empresarios son gobiernistas, a ellos no les importa quién esté en el poder, con tal de que ellos se acomodan. Pero creo que estamos sufriendo las consecuencias de eso porque ustedes recordarán que, pues, hay gente que dice que el Congreso de la República no necesariamente representa al país, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Miren ustedes que los acuerdos de La Habana fueron apoyados por todos los partidos políticos de este país, excepción hecha del Centro Democrático. Todavía éramos nosotros gobierno con Iván Duque. Él presentó una reforma a la Jurisdicción Especial de Paz y no pudimos sacar absolutamente nada de eso. Hay una gran mayoría en el Congreso que todavía decía, no podemos nosotros reformar nada porque nosotros tendríamos que estar reconociendo que nos equivocamos cuando a través de una proposición desconocimos el resultado del plebiscito en las urnas. Entonces yo lo que creo es que ha habido una desconexión de la clase dirigente con la ciudadanía y creo que eso es lo que estamos pagando en este momento. Una desconexión no solo de la clase política, sino de la clase dirigente con la inmensa mayoría de colombianos que son los ciudadanos comunes y corrientes que no se han sentido representados en eso y por eso es que esto nos ha cogido tanta ventaja. Yo creo que Santos hizo mucho más daño de que todo el mundo calculó y por supuesto que temas que tuvimos que haber corregido porque uno no se puede lavar las manos. Uno tiene que reconocer que nos quedaron muchos pendientes. Yo se lo he dicho al presidente Duque, tuve la oportunidad de decírselo en Pereira hace 15 días a él diciéndole, por ahí tengo la grabacioncita, yo se las comparto para que la vean. Yo le dije a él, presidente, hay unos pendientes que el pueblo colombiano le está reclamando a usted y nos está reclamando a todos y que hay que enfrentarlos porque es eso donde está el problema. Yo se lo resumía rápidamente en esto, le decía, vea, lo primero que hay que hacer es lo de la conmoción interior, volví y le dije por qué. Usted tiene que poner esto en orden porque mientras no tengamos orden y seguridad, que es el primer valor, el resto de los valores de los derechos que tienen los colombianos, pues están completamente, digamos que perdidos como los tenemos hoy. Hoy se impuso el derecho al bloqueo sobre el resto de derechos de los colombianos, eso es una tragedia. Arregle ese problema, la herramienta es la conmoción interior. Segundo, hay que reconocer que tenemos unos pendientes con el pueblo colombiano que no hemos corregido y que también fueron promesa nuestra como partido de gobierno. Entonces, seguramente la pandemia, dirá uno, será que porque yo creo que el gobierno finalmente la pandemia la venía manejando bien. Es decir, las respuestas del gobierno a la emergencia producida por la pandemia fueron buenos, pero se nos quedaron los pendientes. Nosotros tuvimos que haber, mínimo, haber hecho una gran cruzada para contarle al mundo la realidad del fraude de los acuerdos de La Habana, que me parece que era fundamental. Usted tenía, y nosotros no hemos hecho absolutamente nada de eso. Estoy hablando nosotros como país, como gobierno, no hemos hecho esa tarea. Esa tarea no está hecha, todo lo contrario.
porque entonces la comunidad internacional, que fue unos países cómplices como Venezuela, como Cuba, es que como le parece un acuerdo avalado por Cuba, manejado en Cuba, avalado por Cuba y por Venezuela, no tenía que salir mal, pero otros cómplices también es Noruega, y otros ahí que les pareció, pues como la estrategia internacional fue tan grande, terminaron apoyando esa vagabundería, pero usted tendría que explicarle al mundo lo que le pasa hoy a Colombia en una estrategia internacional. Yo se lo dije al presidente, los colombianos están esperando que nosotros le contemos al mundo la realidad del fracaso del Acuerdo de La Habana y el fraude. Esos tipos no han cumplido absolutamente con nada y aquí todo el día le dicen a usted que cumpla, usted no ha hecho y no cumplirles a ellos. La gente siente que hay un gran vacío. Lo de la Jurisdicción Especial de Paz, capítulo aparte, es una vagabundería. Es decir, todo alrededor de los acuerdos de La Habana tuvimos que haberlos enfrentado con mucha decisión, pero yo le decía al presidente, es que no es tarde, a usted le queda un año, y si usted hace todo lo que tiene que hacer en un año, seguramente le termina yendo bien, pero tiene que arrancar ya a contar esta realidad. Y lo otro es que hay que contarle al mundo la realidad de lo que nos está pasando hoy, porque la izquierda está muy organizada, tiene mucha plata, tiene mucho patrocinio, y ustedes saben que hay una cantidad de ONGs y de organizaciones internacionales también como Naciones Unidas y pues es que cuando usted tiene la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en manos de Michelle Bachelet, que le tuvieron que rogar como un año para que medio reconociera que en Venezuela podía estar sucediendo algo, eso es muy complejo. Y agréguele pues a Human Rights Watch y todos esos grupos que son claramente ideologizados y que le hacen eco a todos estos grupos de izquierda colombianos y que le han llevado esa imagen desastrosa sobre lo que está pasando en este paro al mundo entero. Y ahí ha faltado una estrategia internacional. Eso se lo digo yo al presidente, que ha avanzado de hace 15 días que yo le pude decir eso a él en una reunión a la que pude ir. Pues nombró a la vicepresidenta en la Cancillería, que me parece muy importante porque no teníamos canciller, con todo el respeto de la ex senadora y ex canciller Claudia Blum, pero yo creo que ahí había una falencia muy grande. Yo veo que lo primero que hizo la vicepresidenta Marta Lucía fue irse a Washington y enfrentar este problema ella misma allá. Yo inclusive tuve la oportunidad de escribirle en estos días. Yo tengo muy buenas relaciones con ella y le dije, aquí tengo otra ideita con unos empresarios preocupados colombianos que dicen, ¿usted por qué no arma unas comisiones donde estén expresidentes? Claro que sería Pastrana y Uribe nomás, porque el resto son enemigos de la democracia y amigos de toda esa vagabundería que quieren montar en Colombia para el año entrante con Petro y con toda esa izquierda. ¿Por qué no invita a unos excancilleres, a unos ministros de Relaciones Exteriores, unos empresarios que defiendan la libertad, la democracia en nuestra patria? Porque es que hay que buscar, se puede equivocar uno hasta con empresarios en Colombia, pero los hay muchos muy preocupados y mande unas comisiones alrededor del mundo, porque tenemos que contarle al mundo lo que le está pasando al país y eso tiene que tener una agenda. Algo de eso se ha venido haciendo y hemos mejorado un poquito en esa estrategia internacional, pero los desafíos que nos quedan son enormes y la verdad es que yo diría que ha mejorado un poco el panorama, pero es que aquí deberíamos estar ya con la tranquilidad de completamente superado el tema de los bloqueos y del paro y que podamos concentrarnos en los grandes problemas que tenemos que solucionar para el país y que de eso pues podemos hablar más adelantico también. Bueno, usted con su verbo greco-caldense tiene una gran ventaja, pero de todas maneras quiero preguntarle, un país con esas serie de retos, ¿por qué le llama la atención a usted presentarse como candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático? Esa es una muy buena pregunta. Enrique, vea, le voy a contestar. ¿Cómo le parece que hace 4 años esta historia cuando estamos... No, yo la he contado en muchas partes, pero se la voy a contar a ustedes también. Hace 4 años, pues ustedes entenderán que yo también fui senador en el periodo anterior con el presidente Uribe. Este es mi segundo periodo. Hace 4 años, cuando estábamos en el tema de las precandidaturas del partido, el presidente Uribe tuvo que ser intervenido por una cirugía y estuvo como 8 semanas en su casa en Río Negro. Cuando llegó a la plenaria, después de todo ese periplo de reposo por su salud, claro que él no reposa y ahorita les voy a demostrar por qué no. Cuando llegó ahí, se fue directo a mi curul. Estaba llegando después de... Se va directo a mi curul y me dice, senador Carlos Felipe, yo recibí, yo no sé, 35, 40 delegaciones de todo el país y la gente quiere que usted sea el candidato a la presidencia. Eso fue hace 4 años. Yo
pues ese es de los días más felices de mi vida, que el presidente Uribe crea que uno puede ser presidente de este país, eso era todo un honor para mí. Yo me reservo el por qué yo no acepté. Algunas personas saben por qué yo no acepté ser precandidato en aquella época. Pero digamos que desde ese día me quedó sonando. Yo dije, ve, pues si al presidente Uribe se le ocurre, debe ser que algo bueno hago yo. Entonces a mí me quedó sonando y empecé como a trabajar en la idea y en enero, después de armar una propuesta, porque tampoco es que me puse a improvisar, yo armé una propuesta con un equipo y bueno, entonces en enero le dije al presidente, necesito hablar con usted por qué no me da una cita, usted está en Río Negro, en Córdoba, ¿en dónde está en la finca? Me dijo, no hombre, ¿usted qué se va a poner a venir por aquí? Dígame, ya nos conectamos por Zoom, dígame qué quiere, y entonces nos conectamos y le dije, presidente, yo quiero ser precandidato a la presidencia, pero yo le jalo a eso si usted me ayuda. A él le dio mucha risa y me dijo lo mismo que me está diciendo usted, Enrique. Me dijo, este país con tantos problemas y vos te vas a meter en eso. A él le dio risa y yo empecé a hacer pues mi tarea, pero te voy a contar por qué. Porque yo creo que si algo necesita este país hoy es que muchos salgamos a defender la democracia y a advertir los peligros que tiene el país. Ojalá fuéramos muchos candidatos en el partido. Esto en el partido está medio paralizado. Ahorita les cuento como lo que yo veo. Está medio paralizado este tema de las candidaturas, porque es que hoy estamos con este problema tan grave, este paro, y de alguna manera yo creo que hasta el 20 de junio de este año, de este mes, que no se termine este periodo de sesiones del Congreso, no se va a retomar el tema. Pero creo que si muchos estamos advirtiendo los peligros y haciendo propuestas, yo creo que eso es muy bueno. Y voy a definir unas propuesticas, las más claritas que yo he hecho, que inclusive yo dije, ¿dónde debo hacer yo este anuncio? Lo debo hacer en el Congreso de la República, que es mi escenario natural. Entonces, el 16 de marzo, que empezaron las sesiones del Congreso, yo allí dejé una constancia diciendo, pongo en consideración de mi partido y del pueblo colombiano mi nombre como precandidato a la presidencia, y me eché ahí leí un discursito ahí de 4 minuticos, pero pues digamos que muy concretico de lo que pienso, que voy a resumírselo a ustedes aquí. A mí me dicen, bueno, ¿y qué es lo primero que hay que hacer por este país? Yo creo que son muchas cosas. El pueblo colombiano está esperando, después de esta emergencia, que inclusive no hay que esperar al año entrante, esto hay que hacerlo ya. Es decir, si el 20 de julio, que empieza el nuevo periodo de sesiones, uno quisiera actos legislativos para cambiar la Constitución y poder transformar algunas cosas, habría que hacerlo desde ya. Es que creo que el pueblo colombiano lo que está esperando es que los grandes problemas que tiene el país se enfrenten de una vez por todas, y yo empiezo por el más grave de todos. Pues si ustedes se meten a mis redes sociales van a ver un avisito que dice ahí, esto se arregla si nadie roba. Yo estoy convencido que el peor problema que tiene el país es la corrupción, pero no la corrupción, el discurso pues de todos los políticos, que entonces los unos hasta plebiscitos arman para eso y que votemos porque todos estamos de acuerdo contra la corrupción. Pues todo el mundo va a votar que no quiere corrupción, eso no es ninguna gracia. Yo lo que estoy diciendo es, aquí hay que hacer una propuesta real de lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que estoy proponiendo yo? Porque vengo hablando de esto hace mucho tiempo. Yo estoy diciendo, hay que hacer es una persecución al enriquecimiento ilícito de todos los servidores y funcionarios públicos que tienen cargos de responsabilidad, y que empiecen con el senador Carlos Felipe Mejía, porque yo no me puedo echar este discurso, ¿no? Que me investiguen a mí, pero es de verdad, es porque la política criminal de este país la maneja la Fiscalía General de la Nación. Esto también se lo dije al presidente ese día. Le digo, hombre, usted tiene que echar esto para adelante, porque la gente, aquí hay unos problemas de corrupción muy graves que no hemos podido superar. ¿Cómo le parece el de Odebrecht? Presidentes y expresidentes de Latinoamérica en la cárcel, y el de aquí, el que se robó las elecciones en 2014, dicen que en 2010 también la financió con plata de Odebrecht. Yo no sé, pero lo que sí queda claro es que la de 2014 enterita se la robó con plata de Odebrecht a Oscar Iván. Eso está completamente probado. Al tipo no le pasa absolutamente nada. Cayó el ñoño Elías, un senador del partido de la U, y dos funcionarios, digamos, de mediano nivel. Caso de Odebrecht. ¿Cómo le parece lo de Caprecom, lo de Salucop, lo de la ESAP, lo de estupefacientes? Y váyase a las regiones para que vea usted los escándalos de corrupción a lo largo y ancho del país. Métale a eso lo del cartel de la toga, que es lo más vergonzoso, que la Corte Suprema de Justicia le vendía a los congresistas fallos a favor de ellos por plata. Eso no puede ser. O sea, ¿en qué país, de qué estamos hablando nosotros aquí? Entonces, ¿qué necesitan los ciudadanos? Oír una propuesta, pero de verdad. Vamos a crear un bloque de búsqueda
Y arranquemos con poquito, vea, arranquemos con los senadores y los representantes de la Cámara. El primero a Carlos Felipe Mejía, que es el que propone eso. A los magistrados y exmagistrados, a los ministros y exministros, a los presidentes y expresidentes de empresas importantes del Estado, y persigámosle la plata que tienen los activos, y el que no pueda probar de dónde tiene un peso de lo que tiene, se va para la cárcel. Se llama enriquecimiento ilícito. No hay que hacer nada, es voluntad política de atacar el enriquecimiento ilícito de la gente que tiene poder en este país. Aquí todo el mundo más o menos hace lo que le da la gana, y eso se ha incrementado a raíz de los acuerdos de La Habana que privilegian a los peores colombianos, entregándoles curules en el Congreso de la República a cambio de absolutamente nada, y que se han empoderado de la manera en que se han empoderado. Entonces hay un pésimo mensaje de legalidad hacia la ciudadanía. Pero lo de la corrupción hay que atacarlo así como le estoy diciendo yo. Inclusive eso tendría que ser con propaganda. Entonces hoy en el departamento de Caldas invitamos a todos los caldenses a que nos cuenten cuáles son las propiedades que le conocen ustedes al senador Carlos Felipe Mejía. Diga quién le ha tenido que dar un peso de comisión por la contratación que él le ha direccionado. Digan que tienen las hijas, diga que tiene la esposa, y empiecen a esculcar toda la plata. Es pilado porque todo el mundo conoce. Y a los testaferros, porque un periodista, cuando yo por ahí di una entrevista para en la Playa de Bolívar un día, y me dijo: senador, pero es que ustedes los políticos toda la plata la esconden, eso está en manos de testaferros y de la familia. Y le dije yo: pero ¿y cuál es el problema? Denle plata a los testaferros para que canten, para que canten. Sí, hombre, usted cuente a ver cuál es la plata que le está usted ocultando a un político o a un magistrado o a cualquiera de los funcionarios públicos, y le vamos a dar a usted unas prerrogativas, y con seguridad que después de que empiecen a desfilar responsables de enriquecimiento ilícito, empezamos nosotros a poner la casa en orden, y que se empiece a dar cuenta la gente que cuando se mete a trabajar a servirle al Estado es a servirle al Estado, no a servirse de él. Que es que cuando a usted le dicen que un senador, para llegar al Senado de la República, se gasta, no, pues no todos, pues los que llegan a hacer negocios, que son muchos, se gasta entre 7, 10, 12 mil millones de pesos. ¿A qué llega al Senado de la República, por Dios? Dígame, ¿a qué llega? Por plata que se gane. Entonces eso de la corrupción hay que atacarlo, pero de frente. Por eso pues mi eslogan de esto se arregla si nadie roba, porque estoy convencido que es el eje central, pero eso tiene que ser con todo. Ahora, lo que pasa es que hay mucha gente involucrada en escándalos muy grandes de corrupción, y seguramente es por eso que no se toman las decisiones o da temores, pero hay que enfrentarlo con toda determinación y con toda decisión, y estaría, creo yo, que arreglando uno la buena parte del problema que tiene el país. Lo otro es que hay que hacer una gran reducción del tamaño del Estado, porque los ciudadanos no entienden que tengan que hacer esfuerzos, que estén pasando por estas dificultades, y el Estado no tenga, digamos, que una reducción muy grande de tamaño. Por ejemplo, están sufriendo, recuerden ustedes que el presidente Uribe llega en 2002, casi que no tenían, a los 2 meses no tenían con qué pagar las nóminas, hace una gran restricción digamos, vendieron muchas empresas que iban muy mal, redujeron ministerios, cargos diplomáticos, una reducción pero muy, muy grande del tamaño del Estado. Y lo que hace Santos es multiplicar y agrandar el tamaño del Estado. Por ejemplo, agencias. ¿Para qué la Agencia Nacional de Infraestructura? El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura no tiene la culpa, pero gana como el doble de la ministra de Transporte. Eso no hay derecho. Metas a una oficina del ministerio y liquide todo eso. Hay que hacer una reducción seria del tamaño del Estado, y lo otro, acabar con los privilegios. ¿Qué privilegios molestan mucho al pueblo colombiano? Con toda la razón. Un país con esta crisis económica no tiene por qué tener personas como este senador ganando de 34 millones de pesos. Una vergüenza. No debería ningún funcionario en este momento. Puede que después, cuando salgamos adelante y estemos creciendo al 7-8%, pues miramos a ver qué hacemos. Pero en este momento debería haber una restricción, y podríamos presentar un acto legislativo el 20 de julio. Nadie, ningún servidor ni funcionario público puede ganar más de 20 millones de pesos, punto. Y se acabó el problema. Y empieza uno a dar ejemplo de lo que tendría que ser, que se acaben los privilegios. Pero no solo de los políticos. No, es que los magistrados ganan inclusive hasta más que nosotros. Pero hay una cosa que no conoce la gente. Profesores de universidades públicas, oigan esto, y rectores de universidades públicas ganan más que los magistrados, algunos. Ganan más que los magistrados y los congresistas. No puede ser. No puede ser, porque, y con 2 pensiones. No puede ser. Todos esos privilegios hay que acabarlos en el sector público, porque los ciudadanos no entienden eso. Entonces yo creo que sí hay que hacer profundas transformaciones. Ese tema de corrupción, privilegios, me parece que es el fundamental y el primero que hay que plantearle al pueblo colombiano, pero con el ejemplo, y que lo escuchen a uno hasta el último
aguda para que, a ver si es que el discursito sí le cabe o no le cabe, pero creo que es lo que habría que hacer. Y una disposición donde quien ejerce funciones públicas firme unos documentos donde entienda que lo van a esculcar y que no se sienta mal, pues porque eso es lo que va a pasar. Si usted es alcalde, si usted es gobernador, si usted es concejal, si usted es gerente de una entidad del Estado, acuérdese pues que lo primero que le va a pasar es que le van a esculcar hasta la risa a su familia y no se vaya a molestar, y que eso se vuelva parte pues digamos que de la metodología en que se debería trabajar. Ese es el primer punto y creo que el más importante de todos. Y habría que hacer lo mismo no solo en las 3 ramas del poder público en el nivel central, sino llevar eso también a las regiones. Es decir, hay que también restringir sobre todo las nóminas paralelas y la burocracia enorme que hay en las regiones. Y otra cosa que tenemos que plantear y transformar por completo son los organismos de control, porque digámonos la verdad, los organismos de control no están funcionando y mucho menos regionales, porque ¿cómo es la Contraloría Departamental de Caldas? ¿Quién la elige? Los diputados. Yo fui diputado de Caldas. Entonces eso lo eligen los diputados. ¿Quién elige la Contraloría de Manizales? Pues los concejales. Entonces esos cargos obedecen única y exclusivamente al tema político, y ahí hay que hacer una reestructuración en todos los niveles de los organismos de control, no solo regionales, no solo locales, sino nacionales, como son las elecciones de esos funcionarios y de la gente que opera esos organismos de control tan importantes, no solo Contraloría, también Procuraduría, porque no pueden obedecer a designaciones políticas, porque entonces terminan favoreciendo a la política o persiguiendo a los que son enemigos políticos. Creo que hay una transformación profunda para acabar de darle la transparencia que no tiene el manejo de lo público. Esa es la verdad. Y eso que este gobierno ha avanzado. Yo creo primero que el presidente Duque es un hombre completamente transparente. Eso es lo primero que tengo yo que decir en términos de transparencia. Pero ha avanzado en los pliegos tipo, ha avanzado esa página web del SECOV, donde se hacen las compras públicas, es un ejemplo a nivel, yo creo que mundial. O sea, se ha avanzado, pero nos falta muchísimo pues en el tema de corrupción. Eso es lo uno. Y lo otro, el tema del narcotráfico, porque este país no es viable si sigue estos niveles de narcotráfico. De hecho, es el mayor peligro que estamos enfrentando hoy. ¿Y eso cómo se corrige? Yo estoy hablando de un plan Colombia 2, ahorita más o menos les hablé de eso. ¿Yo qué estoy proponiendo? Hay que decirle a los Estados Unidos, a la comunidad internacional, ustedes están interesados en que Colombia se vuelva un narcoestado como Venezuela. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿O nos van a venir a ayudar aquí a que vamos cogiendo estas 220, 230.000 hectáreas y las vamos reconvirtiendo, que regresen muchas de ellas a las áreas de preservación ambiental que eran, otras que sean cultivos alternativos en las que se puedan, porque al final del día le dicen a uno, no, es que los pobres campesinos, ellos no tienen la culpa. No, yo creo que no, yo creo que los campesinos en buena medida son víctimas, los dueños de todo eso son los carteles, y son carteles internacionales riquísimos, mafiosos, esa es la verdad. Hay grupos al margen de la ley, y ahí está el cártel de los soles en manos de Diosdado y de Maduro, pero hay que hacer hay que plantearle a la comunidad internacional y hacer un plan a 5, 6 años, 7 años para ir recomponiendo todas esas áreas. Tiene que haber una inversión muy grande en bienes públicos en todas esas regiones de la patria que están en cultivos de coca, que van ligados a la minería ilegal y que son la gran fuente de criminalidad de este país, porque están hablando que entre alrededor de 15.000 millones de dólares pueden estar. Eso es una cifra descomunal. 15 por 4, ya estamos, esos son 1,5 presupuestos de educación de este país. Es la plata irregular, ilegal, que entra por narcotráfico a competir con la economía legal del país. Este país no tiene ninguna posibilidad de ser viable si no tiene una estrategia clara de transformación del campo para volverlo el gran motor de la economía que tiene que ser, pero que tiene que pasar con una estrategia que le diga a uno, hoy hay 220.000 y póngame la meta que quiera, póngamela a 10 años. Y en 10 años tiene 0 hectáreas de coca. Eso tiene que ser así, y tiene que ser una cosa diseñada con la comunidad internacional y una propuesta donde todo el pueblo colombiano diga, a eso le apostamos. Es que no se le olvide que todos estos grupos que quieren tomarse el país el año entrante promueven el narcotráfico porque saben que a ellos les conviene esas alianzas con esos grupos al margen de la ley, que al final se terminan confundiendo. Es un gran espectro que pasa por los amigos del señor Santos y se va hasta los narcotraficantes y hasta Maduro y hasta
a todo ese socialismo latinoamericano. Bueno, es un espectro muy grande quienes se quieren tomar el país para convertirlo en un narcoestado. Entonces, por supuesto que el segundo tema es narcotráfico y digamos que si uno esas dos cositas se las pudiera arreglar a Colombia, usted no necesitaría hacer más, como para no hacer más propuestas. Yo, para Enrique, para contestarle con las dos cosas que creo yo que son fundamentales de por qué el país tiene tantos problemas, y por supuesto que todo eso pasa por reevaluar con la comunidad internacional, porque tienen que apoyar ellos los acuerdos de La Habana, que son la gran tragedia del pueblo colombiano. Senador Carlos Felipe Mejía, Fabio Andrade tiene muchas preguntas que están llegándonos aquí al chat, a la transmisión desde distintos lugares. Fabio, adelante. Sí, señor. Gracias, Enrique. Muy buena charla. Solo quiero adelantarle, senador, y a todos los que están colaborando. Hemos llegado a 433 personas, se han conectado por Facebook Live y hemos llegado a 1.600, de los cuales en este momento tenemos 81 personas conectadas. Así que excelente la charla. Muchas gracias, senador, y a todos ustedes que nos están ayudando a pasar la señal para que otras personas también tengan la oportunidad de verla. La pregunta que yo le hago, senador, usted dice la conmoción interior. ¿Válido? Perfecto. Pero aquí tuvimos un invitado, un abogado de derechos humanos, que dijo que la Corte Constitucional lo puede sancionar el presidente claramente si él la convoca. ¿Cuál es la realidad de eso? Por un lado, es necesaria. Por otro lado, nos dicen que si la convoca, lo pueden destituir la Corte, y definitivamente no tenemos las Cortes. ¿Cuál sería su respuesta a ese comentario de este abogado que estuvo aquí con nosotros? Pues no, pues yo no puedo entender por qué lo pudieran destituir, porque la conmoción interior es un artículo de la Constitución, es una de las leyes es una de las normas de estados de excepción. Simplemente se convoca, ¿qué es lo único que le exigen? Le exigen que sea convocada con la firma de todos sus ministros, y listo. Igual a la emergencia económica, es el otro estado de excepción. Son 3 estados de excepción. La conmoción interior es uno de ellos, ¿no? Simplemente el presidente resuelve que tiene que acudir a ella y ahí dice claramente qué puede hacer y qué no puede hacer. Cuando a mí me preguntan ¿para qué la conmoción interior? Yo digo, yo la estoy pidiendo porque evidentemente hay alcaldes y gobernadores que le están haciendo el juego a la desestabilización del país y que no están interesados en que podamos salir de esta dificultad que estamos atravesando por cuenta del paro, los bloqueos, el vandalismo, la violencia y todo lo que hay alrededor de esto, que tiene que ver también con el narcotráfico, porque mientras paralizan el país y distraen a la fuerza pública, están felices incrementando las exportaciones de coca y la ilegalidad que hay alrededor de eso y el lavado de activos y todo eso que hay alrededor de la criminalidad. Entonces, por supuesto que hay que hacerla. No, por supuesto que como cualquier estado de excepción irá a control de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dirá si tenía o no los suficientes argumentos el presidente para acudir a ese artículo de la Constitución, pero que lo puedan destituir por eso la Corte Constitucional no puede destituir al presidente de la República. No, que lo sancionan, no, que no, dije... No, esos son amenazas de la izquierda, de esa ideología de izquierda que está metida en tantas organizaciones y por supuesto en la Corte también. Es que para nadie es un secreto que, entonces, ¿por qué no podemos fumigar hoy con glifosato? Pues porque todavía hay mayorías de santos en la Corte. Claro. Ellos, y ya no es solo la Corte, ¿cómo le parece ese tribunal de Nariño? Eso es una vergüenza. Tribunal que dice que entonces, para poder hacer algo contra la coca en el sur, en el Pacífico colombiano, en Nariño, allá en Tumaco, que es donde más problemas tenemos. Bueno, claro que los tenemos en muchas partes, pero allá en Tumaco que prolifera por todas partes. Recuerden cuando, es que Rafael Correa quitó la base de Manta, y esa base de Manta, el coronel Plaza sabe lo que le estoy diciendo y ustedes algunos también, es que quitan la base de Manta y digamos que yo creo que todo ese Pacífico es por donde más, entre Buenaventura y Tumaco es por donde más narcotráfico, armas, contrabando, por donde más ilegalidad hay en Colombia, y entonces finalmente el sur termina determinando ese tribunal de Nariño que hay que hacer consulta previa y que no pueden violar el artículo, pues casi que dicen lo mismo que los relatores de Naciones Unidas. Yo por ahí le escribí una carta a la canciller cuando los relatores dijeron que fumigar con glifosato, que había anunciado
el ministro Molano iba contra el punto 4 de los acuerdos de La Habana. ¿Cómo le parece a usted? Porque el punto 4, ¿qué dice? No dice que no se puede fumigar con glifosato, pero dice que es la última posibilidad. Entonces estos se pegaron de ahí, estos del Tribunal de Nariño, y dicen que entonces para poder fumigar tendría que ser que no se puedan sembrar cultivos alternativos. Pues ahí paralizaron la... En Colombia, digámoslo con toda claridad, hoy como están las cosas, en Colombia está legalizado el cultivo de la planta de coca y la producción de cocaína. Lo que pasa es que no está legalizado en el mundo entero y entonces por eso estamos a puertas a muy poco tiempo de que le pase una tragedia a este país y se convierta en un narcoestado, porque es que usted no puede estar en esos niveles de ilegalidad en la que estamos nosotros por cuenta de esas mayorías que hay en esos tribunales y por supuesto que en la Corte también. Vea, con esto termino, pero me parece que es un buen dato. Yo acompañé al presidente Duque en el año 2019, lo acompañé a una audiencia en la Corte Constitucional donde el señor Santos también fue. Hay unas fotos muy famosas del almuerzo de Santos con todos los señores de la Corte Constitucional. Acuérdense de eso. Yo fui allá. Métanse a YouTube y pongan ahí, intervención del presidente Duque en la Corte Constitucional defendiendo las fumigaciones con glifosato, para yo no echarme el discurso pues de qué significa todo este tema. Es muy, muy importante oír lo que el presidente dijo ahí, qué es lo que le pasa al país con esto. Y no hemos podido, la Corte no lo ha permitido, los jueces no lo han permitido y no hemos tenido la capacidad, y eso sí me parece que es un reclamo que yo hago permanentemente, la capacidad de hacerle ver a la comunidad internacional el fraude de los acuerdos. Esa es la tarea que hay que hacer. Mire, aquí hay unos compromisos, estos señores no cumplieron absolutamente con nada y mire que antes se multiplicaron los grupos al margen de la ley, se multiplicó la coca y tenemos de todo menos paz. Eso es de las cosas más urgentes que tiene que hacer este país. Pero la conmoción interior no tiene problema, Fabio, ningún problema, es simplemente decisión del presidente. Mire, vuelvo y le repito, mire lo que pasó el fin de semana. El presidente acude a unas normas muy claras donde da instrucciones a los alcaldes, claramente aumenta la fuerza pública en unas regiones, le da órdenes a esos alcaldes y gobernadores, y mire con la que sale el alcalde de Cali hoy. Él un decreto y le da todas las posibilidades de interlocución a los que están causando los paros. De alguna manera es un aliado de ellos, como lo ha sido todo el tiempo, porque el señor pues es afín a toda esa ideología. Entonces, si usted no tiene la herramienta de la conmoción interior, que como presidente le permite decir, vea, señor Ospina, usted no está ayudando a arreglar el problema en el Valle del Cauca y en Cali, entonces hágame el favor y lo remuevo y entonces me llevo allá al Coronel Plazas, allá de alcalde de Cali, un tiempo, porque no se pueden, hay que nombrar retirados. Entonces, pues yo haría, yo, estoy hablando, ¿qué haría Carlos Felipe Mejía? Yo haría eso. Y yo le estoy diciendo al presidente, tiene que acudir a la Comisión Interior porque si no remueve esos alcaldes que están ayudando a generar este caos en el país, pues se van a seguir burlando de los colombianos y burlándose de la autoridad del presidente. Eso es lo que está pasando hoy y por eso la conmoción interior es la única vía. Yo empecé el día 5 y hoy volví a pedirla, hoy volví a repetirla. Hay que acudir a la conmoción cuando salió el alcalde con los decretos en Cali. No hay otra medida. Hombre, que la comunidad internacional va a decir, claro, ese bandido de Márquez desde Venezuela también dijo que cuidado con la conmoción interior, y toda la izquierda dice que cuidado con la conmoción interior, y todo el día amenazan que cuidado con la conmoción interior, pero si es un artículo de la Constitución, ¿cómo así? Es que uno no se puede dejar fijar la agenda ni de organismos internacionales, ni de la oposición, y mucho menos de los terroristas y de los criminales que están interesados en que esto siga como va, porque ellos le apuestan a la desestabilización de la patria para convertirse en opción de poder el año entrante. Eso es lo que esa es la apuesta y por eso la conmoción interior no les gusta. Claro, sí, lo que decía el abogado era eso, de que no les va a gustar y también son de oposición y le van a hacer toda la vida posible. Pero bueno, ya usted aclaró muy bien. La pregunta al candidato, ahora hablemos del candidato, no del senador. Pasado con la problemática que estamos teniendo, varias preguntas acá y también la mía es ¿cuál es su plan de trabajo para los jóvenes en Colombia? Que esa es la gran problemática que se presenta hoy día, que tratan de decir que es que porque la juventud no tiene oportunidades y estas juventudes no consiguen trabajo y no hay oportunidades para ellos, al igual que
para la clase alta en Colombia. ¿Cuál sería su plan de trabajo para los jóvenes? Yo creo que está ligado, Pablo, vea, el tema se los tengo que decir con toda sinceridad, el tema de las candidaturas en el partido. Hoy no hay nada oficial, hoy simplemente algunos de nosotros hemos expresado, como lo ha expresado, por ejemplo, la senadora Paola Holguín, como lo he expresado yo. Claro que yo veo a la senadora Paloma también como interesada, y yo veo a Rafael Nieto que está en la tarea, y yo veo que Oscar Iván también tiene como ganas, pero la verdad es que el tema de precandidaturas y candidaturas está aplazado en el país, porque me parece importante pues decirlo así, está aplazado en el partido, no en el país, no en el partido, está aplazado. Yo por supuesto sigo con mi aspiración de ser precandidato y ojalá logre la nominación de mi partido para ello. Quería hacer primero esa claridad. Y cuando me preguntas por los jóvenes, pues yo tengo que responder una cosa muy parecida a la que he dicho aquí. Vea, hombre, cuando yo recorro estos municipios del departamento de Caldas, cuando voy a los barrios de Manizales o de allí de Chinchiná, y yo logro hablar con las mamás de esos barrios, a mí lo primero que me dicen es, senador, se nos va a perder una generación. Estos muchachos no hay absolutamente nada que hacer. ¿Cómo van a hacer ustedes para acabar con el narcotráfico, con los jíbaros y con todo este consumo de drogas que se ha incrementado de manera exponencial a lo largo y ancho de la patria? ¿Y sabe qué es lo que pasa, Fabi? ¿Cómo le parece que una de las fórmulas de pago que han encontrado estos criminales que son dueños de las 280.000 hectáreas de coca que hay en el país, encontraron que una forma muy buena de pagarle a los campesinos no es con plata, y menos pues con dólares? Les pagan con coca, les pagan con el producto. Entonces se van a las ciudades a vender el producto del pago, y eso ha incrementado la disponibilidad de coca y de sus derivados, porque a través de la coca producen muchas más otras cosas para consumo. Entonces se ha generalizado el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país. Hay una cruzada enorme, hay una tarea gigantesca que hacer por la juventud colombiana, y es cómo vamos a detener nosotros este incremento de consumo de sustancias psicoactivas. Las cifras de desempleo en la juventud son, por supuesto, impresionantes. A raíz de la pandemia, de las dificultades, del paro que incrementa el desempleo, podríamos estar hablando que la mitad de los jóvenes colombianos podrían estar, pues hoy les dicen que los que ni estudian ni trabajan, unos porque la droga les ha hecho mucho daño, que estoy seguro que son una minoría, así que el problema sea muy grande, y el otro porque a raíz de las dificultades que hemos atravesado por la pandemia, por el paro, se ha incrementado el desempleo de ellos. ¿Qué proyectos hay que hacer? Yo creo que otra cosa fundamental que hay que hacer es, y donde hay que hacer todos los esfuerzos financieros que podamos hacer, y que lo ha planteado ya el presidente Duque, y que venía en la reforma tributaria, y que habrá que ponerlo de todas maneras en una reforma nueva que hay que plantear, pero que esta dificultad no ha permitido que se presente al Congreso de la República todavía, es que por supuesto a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 hay que garantizarles el acceso a la universidad pública, y hay que darles todas las garantías para que así sea. Y yo creo que otro planteamiento muy importante que ha hecho el presidente Uribe, porque algún día tendremos que empezar a pensar otra vez en un referendo, y si no en un referendo, presentar en julio algunas reformas que pudiéramos hacer a la Constitución, porque en un periodo desde que haya voluntad política se podría sacar adelante, es la propuesta de entregarle un bono pensional a cada niño que nace en los estratos bajos, para que a los 18 años puedan redimirlo y pudieran entrar a la universidad o montar un negocio. Yo creo que es una muy buena propuesta del presidente Uribe que deberíamos hacer realidad. Y otra muy importante, que tiene que ver con la ideologización de nuestros jóvenes en las escuelas y universidades, y que tiene mucho que ver con FECODE, es también una propuesta que está en el referendo planteada por el presidente Uribe, que tendremos que retomar cuando nos podamos concentrar en los problemas de la patria y no en este paro y en esta violencia que nos tiene a todos pensando únicamente en ello. Es como ese subsidio que se le da a los jóvenes de estratos, a los colombianos, para que puedan ir a las escuelas y colegios, pueda ser un bono y poner a competir las escuelas con escuelas mixtas, públicas y con privadas, que el papá y la mamá del joven
o del niño resuelva a dónde van. ¿Por qué lo de la ideologización es tan grave? Porque la ideologización también hace que muchos muchachos crean, por ese tema ideológico, que el Estado se va a hacer cargo de ellos independientemente de si hacen o no hacen. Y ahí tenemos un problema muy serio con los muchachos, porque les han hecho un daño muy grande, porque vienen haciendo un trabajo muy grande desde hace mucho tiempo la extrema izquierda a través de FECODE, y la forma de poder, digamos que, quebrarle el espinazo a esa dificultad tan grande es esa que plantea el presidente Uribe, que me parece fundamental y muy importante. Por supuesto que todos los incentivos que se le den a las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, para que contraten jóvenes y se les puedan dar, por ejemplo, lo que se está planteando hoy de algunos parafiscales sean asumidos por el Estado en la medida en que se contraten esos jóvenes, me parece que eso también puede ayudar mucho. Pero al final del día lo más importante será darles acceso a educación, y tal vez si algo importante o algo rescatable ha dejado la pandemia es que, bueno, aquí estamos reunidos todos nosotros hoy por esta virtualidad, y todos, digamos que se ha acelerado la virtualidad, que se convierte en una herramienta tan importante para la educación y para llevar la educación a todos los rincones de la patria. ¿Uno qué diría? Hombre, la ley de las TICs que nosotros hace 2 años aprobamos en el Congreso, iniciativa de este gobierno, ayuda mucho a dar una cobertura muy grande en Internet. Yo creo que hay que acelerar ese proceso, cueste lo que cueste, darle cobertura al país, porque no se les olvide que en el campo colombiano viven 11 millones de colombianos todavía. Esas juventudes del campo, de la manera en que uno los puede dejar en el campo es llevándole la educación también a la ruralidad, y no tendríamos esas migraciones que se empiezan a presentar tan importantes hoy. Hay es que hacer un gran desarrollo del campo colombiano para que los jóvenes del campo se queden en el campo y no migren a las ciudades, que creo que es donde está la gran oportunidad del país, un país que va a dejar de depender del petróleo y de la minería en los próximos 30 años. Tiene que pensar en que las 30 millones de hectáreas de frontera agrícola, de las cuales no explotamos sino 7, se hagan realidad. Entonces hay que hacer una gran inversión en bienes públicos. Ha habido avances en este gobierno estructurales que habría que profundizar. Creo que hay unas ideas muy importantes de cómo sacar el país adelante, darle oportunidades a la juventud, pero también desarrollar el campo colombiano, porque estoy convencido de que debería ser el gran motor de la economía en el mediano y largo plazo por las posibilidades tan grandes que tiene este país. Y también estoy haciendo, también por mi formación, haciendo unas propuestas sobre cómo podríamos desarrollar el campo colombiano, pues primero resolviendo problemas tan graves, estructurales, como por ejemplo, que casi nadie conoce de esto, pero les voy a contar algo, y de algunas cosas buenas que empezó a hacer este gobierno, pero que se han ido quedando en el tiempo por las circunstancias. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema muy grave de atraso en la actualización catastral. Más o menos el 6% del catastro del país está actualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos exactamente para qué sirve, a quién pertenece y cuáles son las posibilidades de cada metro cuadrado de territorio. Es más o menos el tema catastral. Y eso podría llevar a conclusiones como estas. Hay municipios del país donde solo se conoce el 30% de los propietarios porque no está actualizado el catastro. También tenemos mucha informalidad en la tenencia de la tierra. Entonces, en la medida en que se profundiza eso, este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, que consiguió 150 millones de dólares de Banco Mundial, Banco Interamericano. Ahí estuvo el doctor Carlos Enrique Moreno, es presidente del Grupo Corona, direccionando desde el gobierno cómo podíamos avanzar en esto del catastro. ¿Y cómo les parece que las cifras decían esto? El encargado del catastro en Colombia es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Como están las cosas hoy, se demoraría el Agustín Codazzi 100 años para poder actualizar lo que tienen hoy. La propuesta que se está haciendo ahorita es que nosotros podamos en los próximos 2 años tener por lo menos el 60% del catastro del país actualizado. Eso va a ser una gran oportunidad de titulación de tierra, de saber exactamente para qué sirve el territorio colombiano, cómo lo podemos ordenar, y sobre todo que va a ayudar mucho a las finanzas territoriales, pero sobre todo a la explotación también del agro. Ese tema es fundamental. Otro, para poder desarrollar el campo colombiano, cifras. ¿Sabe cuántos kilómetros de vías terciarias? A ver, este país tiene vías primarias que dependen del gobierno central, que son las grandes carreteras, vías secundarias que dependen de los departamentos, y las terciarias que dependen de los municipios, que son las
las vías de la ruralidad. Son 140.000 kilómetros, oiga la cifra, 140.000 kilómetros de vías terciarias que deben estar entre un 80-85% en mal estado. Desde el gobierno del presidente Uribe no se invierte un solo peso del presupuesto general de la nación en vías terciarias, porque eso es responsabilidad de municipios y de alguna manera le dejan eso a los departamentos. Este gobierno hace un esfuerzo de 3 billones en todo el periodo, es digamos que importante, pero ahí hay que hacer un esfuerzo gigantesco en mejorar la ruralidad, que es donde están los problemas del país. O sea, la inequidad del país pasa por que usted en la ruralidad, que está más o menos 3-1 en términos de inequidad con las grandes ciudades, usted pueda tener allí un desarrollo muy importante para poder enfrentar los problemas que tiene el país y que dependen es de ese desarrollo que hay que hacer a través de la ruralidad. Y la cobertura en Internet, que se las hablaba ahorita, pero hay que masificarla, pues la gran herramienta de transformación del país para poder dar educación. ¿Sabe qué cifra me da a mí? Hay una persona con la que yo trabajo mucho todos estos temas que se llama Guillermo Orlando Sierra, gran amigo mío de toda la vida, fue rector de la Universidad de Manizales. Aquí en Manizales tienen una cosa que es ejemplo a nivel latinoamericano, se llama Alianza Suma. Las 5 más importantes universidades se han aliado con el sector privado y con la gobernación y alcaldías locales para llevar la educación al campo colombiano. Pero me decía el doctor Guillermo, me decía, senador, con los 44 billones que hay en el presupuesto general de la nación todos los años, la cifra más alta de la historia del país, porque eso sí ha hecho este gobierno, pararle muchas bolas a los jóvenes y a la educación. Me decía, con esos recursos bien utilizados, usted no solo podría tener una gran educación, sino que casi a esos estratos bajos de la población, casi que al que quiera, porque pues no todo el mundo va a querer llegar a nivel de maestría, pero casi que a quien quisiera llevar a nivel de maestría, usted tendría los recursos bien utilizados para llevarlos allí. Entre otras cosas, porque hay que hacer una gran reestructuración de la universidad pública. Termino con esto. Cifras que las personas no conocen. En la Universidad Nacional cuesta 15 millones promedio sacar un muchacho, promedio de matrícula. Casi que lo mismo que vale una universidad bien costosa privada. Entonces, aquí hay muchas cosas estructurales que, si se cambian, pueden darle grandes oportunidades a los jóvenes y, por supuesto, a todo el país. Gracias, senador. Vamos a darle la oportunidad a algunas personas que quieren hacer preguntas y muy importante, le pedimos preguntas directas, respuestas cortas, así le damos la mayor oportunidad a varias preguntas que tenemos, senador. Esperamos que ya llegamos a la hora que nos había ofrecido el tiempo, esperamos que podamos seguir. Muchas gracias. Vamos con Erlín, desde Nueva York, ex militar. Dale su pregunta, Erlín. Señor senador, buenas noches. Mi nombre es Herlin Rodríguez, oficial del Ejército. Trabajé para la Central de Contrainteligencia del Ejército en Bogotá. Desde hace mucho tiempo hemos venido enfrentando un enemigo político-militar y que ha venido hostigándonos no solo en guerra de combate cuerpo a cuerpo, sino también en guerra ideológica en las universidades. Guerra cibernética y lo que estamos viendo hoy en día por el fraude de las redes sociales, como la guerra informática, acompañado con la asimétrica. Pero voy a hablar de una que nos ha devastado y quiero enfatizar en ella, que es la guerra jurídica. Porque no solo los falsos positivos han sido cometidos, sino también fueron acomodados para desmoralizar la fuerza pública. Hoy en día tenemos toda la observancia, 100% de los derechos humanos hacia la fuerza pública, pero los derechos humanos no defienden al policía ni al militar. Pregunto, después de todas las reformas habidas y por haber, ¿cree usted que exista la posibilidad de que se efectúe una reforma a la justicia penal militar y podamos reforzar el fuero militar? Yo estoy convencido que hay que profundizar todo el tema de las Fuerzas Armadas. Es decir, es clarísimo que a partir del año 2015, en una estrategia diseñada desde La Habana entre Santos, los negociadores de la calle, las FARC, una de las estrategias fue cómo podían desestabilizar a las Fuerzas Armadas, cómo acababan con la inteligencia y cómo los humillaban, porque finalmente eso fue lo que le pasó a la Fuerza Pública colombiana, con semejante historia de gloria y de defensa de nuestra democracia, y los terminan maltratando de la forma en que los maltrataron. La deuda de este país con la fuerza pública es enorme, y si algo habrá que hacer es fortalecer la justicia penal militar y darles todas las garantías para que puedan recobrar confianza. Yo hoy no entiendo, por ejemplo, usted me está hablando de los militares, pero los policías, ¿cómo le parece un policía cómo sale hoy a la calle
en esta persecución. Antes es que quieren mucho su trabajo, pero hay que darle todas las garantías a la fuerza pública que se ha debilitado, hay que fortalecer la inteligencia. Yo creo que hicieron muchísimo daño, persiguieron a todo el que no estaba de acuerdo con el proceso de paz, y lo que usted dice es verdad. Aquí ha habido una estrategia muy bien diseñada a la izquierda para ese relato de los falsos positivos y desprestigiar a la fuerza pública en todo momento. Nosotros lo vimos en el Congreso permanentemente y creo que ese es un gran reto y un desafío, porque estoy de acuerdo con usted en que estamos en deuda con la fuerza pública y todos los días les estaremos debiendo más, porque mire lo que seguimos enfrentando en el día a día. Bien, senador, muchas gracias. Solo para recordarle a todos, tenemos 846 personas se han conectado a ver la charla y hemos llegado a 3.314 personas. La siguiente pregunta es de Juan Manuel Hertz, después sigue Oscar Henao y Mario Grisales. Juan Manuel Hertz, tu pregunta. Gracias, Fabio, y gracias, lógicamente, al senador Carlos Felipe Mejía. Aquí le dije cuando empezó la reunión que le admiraba esa bravía, digamos, para hacer las presentaciones, y no tanto aquí, sino en el Senado, donde lo hemos visto, de verdad, trabajar fuertemente. Nos alegra verle, sobre todo, su valentía. Y una anécdota muy rápida antes de hacer mi pregunta es que sí, nos decía Tania, precisamente, senador, esa de hablar. Mire, el tema es el siguiente. Decía usted en la intervención que reconocía, digamos, las calidades del presidente Duque. Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna forma las reconocemos y lo estimamos enormemente, pero todos, de alguna u otra manera, usted lo habrá oído en las calles, le reclamamos pues más acción, más energía, más, dijéramos así, determinación para tomar ciertas decisiones importantes, sobre todo con el control del orden público. Sin embargo, uno sabe que ellos están en posición muy difícil. Él tiene que ser muy, digamos, sabio para saber hasta dónde puede llegar. Y usted que está allá en el Senado, esa es la pregunta, ¿cierto? ¿No sienten que de pronto él le ha faltado más energía a la hora de tomar ese tipo de decisiones, o cree que él está actuando de la manera correcta, dadas las inmensas presiones que tiene no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo? Sí, no, yo pues es que se lo he dicho a él también. Yo, como se los dije yo aquí, pues yo estoy pidiendo la conmoción interior desde el día 5. Inmediatamente quitaron la reforma, ya van a seguir aquí acabando con el país. Conmoción interior y listo, y se acabó este problema. Y entonces destituye uno o dos alcaldes y se acabó, y ya, y listo, y pone esto en orden. Claro, yo también comparto que yo hubiera preferido también mucha más determinación en el manejo de problemas como este. Entonces, pues, mi respuesta es sí. Yo creo que habríamos esperado, pues digamos que en esa parte mucha más determinación, y creo que nos estaríamos evitando muchísimos problemas. Excelente. La siguiente pregunta de Oscar Henao. Senador, muchísimas gracias. Buenas noches. 102 senadores, 166 congresistas, son 268 personas. 135 es la mitad. Y todavía no son mayoría para querer lograr un cambio. Sí. Es de ¿qué posibilidades tiene usted como precandidato, o tiene el presidente Duque o cualquier otra persona para hacer algún cambio cuando la mayoría realmente está podrida en corrupción y realmente no se logran hacer los cambios? Porque el problema, yo lo veo, es en la crisis que tiene el sistema de la democracia representativa, en donde yo lo represento al pueblo mientras lo necesite para una votación. Luego me olvido de él. Sí, no estoy diciendo que es el caso suyo ni el caso de otros tantos congresistas, pero es que el problema es de la crisis de la democracia representativa, y eso es lo que está pasando en Venezuela y en todas partes, en Europa, en muchas partes. ¿Qué opina usted de eso? No, la crisis está ahí, y como bien lo dices, pues está en todas partes, la crisis está en todas partes. Yo lo que estoy convencido es que la inmensa mayoría del pueblo colombiano sí seríamos capaces de ponernos de acuerdo en el tipo de país en el que queremos vivir.
Por ejemplo, yo creo que nadie quiere vivir en un país con coca. Estamos cansados, porque es que eso es una tragedia muy larga. Esto es un cuento de finales de los 70. ¿Cuánto llevamos nosotros con esto? Vivimos muy bien mientras Uribe fue presidente, que íbamos como avanzando y teniendo esperanza y el país creciendo y había orden y había tranquilidad, y de resto todo ha sido en manos del narcotráfico los últimos, no sé, los últimos 40 años. Es una locura lo que le ha pasado al país con eso. Entonces, es una tragedia porque eso termina penetrando todos los estamentos. Yo creo que la inmensa mayoría de colombianos no quisieran vivir con ese flagelo. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que la corrupción es de verdad que hay que atacarla y perseguirla, y que hay que perseguir a todo el que tiene cargos de responsabilidad pública, que es por donde hay que empezar, todos los sectores, no solo los políticos, todos los sectores. Yo creo que esas cosas son como de sentido común, donde nos podríamos encontrar la mayoría de colombianos. Estas transformaciones de los problemas que hay hoy, cuando uno ve la ideologización que se está dando en esa propuesta del presidente Uribe, es muy buena. Yo lo que creo es, cuando me hacen la pregunta de si habrá mayorías en el Congreso para eso, yo lo que creo es que veámosle una cosa positiva a todo esto. Yo lo que creo es que está quedando al desnudo la realidad del país, y que empieza a haber una profunda reflexión sobre la realidad del país en todo el pueblo colombiano. Quien sea capaz de interpretar a esas mayorías del pueblo colombiano va a tener la capacidad seguramente de regir los destinos de la patria y darle posibilidades de cambio. El presidente Uribe en estos días decía: no olvidemos retomar el referendo. Yo estoy convencido que la propuesta de referendo de él, adicionándole algunas cosas que pueden estar hoy en la agenda, digamos, a raíz de todo lo que le está pasando al país, podrían ser una fórmula para poder hacer las grandes transformaciones que pasan también por una gran reforma a la justicia que jamás se ha podido hacer y que donde tenemos grandes falencias. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener la capacidad de proponerle al país los grandes cambios y que obedecen a temas que no son tan difíciles de donde uno pueda convocar a las mayorías. Yo estoy pensando eso. Yo inclusive les digo algo. Yo creo que esta estrategia de Petro, de la extrema izquierda, de esta criminalidad pues de la que hemos hablado aquí, que le interesa que este país se vaya a convertirse en un narcoestado, yo creo que esto no les está haciendo bien del todo, porque esas marchas que empiezan a haber en Colombia, a pesar de la pandemia, de rechazo a todo esto, esta situación de crisis que vive el país, también está haciendo, digamos que está revelando digamos que el odio que estas personas están irrigando a lo largo y ancho de la patria y los está dejando al descubierto. Yo creo que más bien hay una oportunidad para reflexionar y hacer propuestas grandes de cambio que sean apoyadas por las mayorías de ciudadanos a través de diferentes mecanismos. Pues puede ser con un referendo, puede ser con reformas de acto legislativo, pero yo creo que el pueblo colombiano está pidiendo grandes transformaciones, y quien las proponga va a tener la posibilidad de que el pueblo le dé la oportunidad de dirigir los destinos de la patria. Yo soy optimista, no he perdido la fe en el país todavía, como muchas personas que creen que finalmente esto son solo cosas negativas. Yo creo que están quedando al descubierto. Soy optimista. Yo creo que finalmente nos vamos a poner de acuerdo en las cosas claves, que creo que son más bien del sentido común de la realidad por la que estamos viviendo hoy. Perfecto. Seguimos con Mario Grisales. Mario, su pregunta. Gracias, Fabio. Buenas noches, doctor Mejía. Buenas noches para todos. Doctor, el señor Jorge Iván Ospina desconoce el gobierno nacional y mediante un decreto reconoce la Unión de Resistencia de Primera Línea como movimiento autónomo de articulación. Esto definitivamente debe ser un caso para la procuradora. Mi pregunta es, si la procuradora no actúa, ¿podría ser sujeta a moción de censura y usted podría ser una persona que impulse esa moción? Hombre, usted me corchó ahí. Yo tengo que ser serio con la respuesta que le voy a dar. Yo no creo que nosotros tengamos posibilidad de moción de censura a la procuradora. Creo que no existe la figura, pero puedo estar equivocado. Sin embargo, déjeme contestarle. Yo inclusive le puse un trino hoy a Jorge Iván Ospina diciendo que con su actitud y con ese decreto que despidió hoy, estaba del lado de los vándalos y del lado de los que estaban por fuera de la ley, bloqueando y llevando el caos al departamento del Valle y a la ciudad de Cali. Ahora eso no es nuevo, nosotros sabemos que él está del lado de ellos desde hace mucho rato, eso no es ninguna novedad,
pero vuelvo y repito, ¿cómo se corrige eso? Con la conmoción interior, para poderlo remover del cargo temporalmente. Es que acuerde que la conmoción le da 90 días, solo se puede revisar a los 90 días. La Corte la revisa, pero usted la conmoción se queda 90 días con ella. Y usted 90 días endereza este país, en menos. O sea que, ahora, no, vuelvo y te repito con todo respeto, Mario, yo no creo que exista la figura de la moción de censura a la procuradora. No creo que, no tenemos la figura, es que no creo, no la hay, no existe la figura. Ahora, tenga la seguridad, eso sí creo yo, lo que sí puede tener la seguridad es que la denuncia el señor Ospina hace rato la tiene, porque muchas personas hoy estaban hablando de denunciarlo porque evidentemente ese decreto no solo va en contra de la directriz, sino que no puede estarle dando reconocimiento por más arandelas que le ponga, porque entonces le pone que eso va apoyado por derechos humanos, por la ONU, eso le pone cualquier cantidad y eso pues conseguir gente en organizaciones internacionales que apoyen todo esto, pues todos sabemos que ahí están. Pero ese es el problema que está teniendo el país, que estos sectores de izquierda están imponiendo una agenda de organizaciones internacionales, de ONGs, de clara ideología de izquierda que vienen aquí a amenazarnos, ¿no? Eso hay que decirles todo el respeto por ustedes, pero este país lo manejamos nosotros, aquí no nos vengan ustedes a poner la agenda. Pero yo, la verdad, creo que la procuradora si tiene que sancionar al señor lo va a sancionar, pues eso es lo que yo creo que termina ocurriendo con ese caso, doctor Mario. Buena respuesta. Solo quiero reconocer que se encuentra con nosotros Miguel Uribe Turbay. Bienvenido, Miguel. También el general Jorge Andrés Zuluaga, general que estuvo al frente ¿cómo se llama? De la recuperación de la operación Jaque. En ese momento, sirviendo al presidente Uribe. Y que tengo mujeres también que hacen preguntas. Senador, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos un par de preguntas más. Le digo a sus colaboradores, senador, que en el chat del grupo de aquí hay varias preguntas y pronto ellas las pueden agarrar y más adelante responderlas a usted por Twitter o algo así. Nos las manden, si vamos a llegar a la pregunta, porque hay muchas preguntas. Tenemos a la señora Janet Rojas, empresaria de logística. ¿Tiene una pregunta, Janet? Haga su pregunta. Sí, buenas noches, senador. Mis respetos para usted, no solo porque habla duro, sino porque habla con criterio, que es lo más importante. Yo quería preguntarle, pero así sinceramente, yo no he podido entender por qué no se hace el tema de la conmoción interna, o sea, por qué el presidente no puede actuar, cuál es qué es lo que lo impide, porque es que definitivamente yo estuve revisando supuestamente las peticiones del comité de paro y no pude pasar del primero porque es totalmente absurdo. O sea, el primer punto es fijar un reglamento y un protocolo para las protestas. Y el segundo, pues el tema de un subsidio para las personas por 7 meses. Bueno, entre más leía, más absurdo me parecía. A mí me parece que el presidente, de todas maneras, cualquier esfuerzo que haga de sentarse a una mesa de negociación le va a quedar totalmente imposible. No se va a poder. O sea, yo, desde mi criterio, ¿no? Creo que es imposible que él negocie cualquier pliego de peticiones que esté haciendo el comité de paro, que es totalmente absurdo. Claro, de acuerdo, porque además el comité de paro ¿a quién representa? El comité de paro representa a Petro y a esos sectores de extrema izquierda y ahí está FECODE y todo eso lo maneja Petro, eso lo maneja la extrema izquierda. Ellos simplemente lo que quieren es empezar a gobernar desde ahorita porque como ellos asumen que se van a ganar la presidencia el año entrante, quieren empezar a gobernar desde ya, entonces meten los acuerdos de La Habana y meten los acuerdos que es que hay que negociar con el ELN, o sea, como si Petro estuviera sustituyendo a Duque. Eso es una vergüenza, eso de ese comité de paro. Y esa gente no tiene ninguna autoridad de absolutamente nada. Eso simplemente porque tienen la capacidad de bloquear el país, que no tendrían por qué tenerla, porque es que aquí derecho al bloqueo no hay. Entonces eso es completamente irregular por donde uno lo mire. Eso no tiene ni pies ni cabeza de ninguna clase ni nada. Ahora, lo que hay que hacer es, aquí no se permiten bloqueos y tú preguntas, ¿por qué no aplica la conmoción interior? Pues yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé porque yo la habría aplicado hace mucho tiempo. Ahí está. Pues a mí me quedará la tranquilidad de haber sido coherente con mi tema de conmoción interior todos los días, de pedirla, porque no veo otra forma. Es que no veo cómo más uno pueda poner el orden con unos alcaldes y unos gobernadores que le están haciendo el juego a Petro y que siguen órdenes de Petro. Es que ellos siguen con el tema de arruinar la nación. Ahora, tampoco entiendo pues la teoría porque ellos creen que esto es Chile. Es que esto no es Chile. Este país no es Chile, aquí nos están aplicando la misma de Chile, pero aquí este país no es Chile, aquí hay problemas mucho más complejos y aquí hay narcotráfico y aquí hay cualquier cantidad de cosas
distintas a las que tienen ellos allá. Este tema aquí es mucho más complicado, no es tan sencillo, que me parece a mí que también están quedando ellos al descubierto. Esto que todo el mundo sabe de dónde viene, pero tengo una esperanza. La veo cuando el presidente el fin de semana asume esos decretos, porque a mí algunas personas me dicen, senador, deje de pedir esa conmoción interior que no se necesita. Están dadas las condiciones para imponer el orden y para que finalmente se puedan hacer las cosas. Pues a mí el tiempo me ha dado la razón que no ha habido forma, pues ahí seguimos emproblemados. Entonces, ¿qué espero yo? Que seguramente como con estas medidas tomadas el fin de semana sale hoy con ese decreto este señor, pues queda claro que el señor no se va a dejar dar órdenes del presidente de la República y le va a seguir haciendo juego a la gente del paro. Creo que si algún día quedó en evidencia la necesidad de la conmoción es hoy, a mi modo de ver. Pues hoy sí que quedó ratificado que es necesaria. Entonces, pues a lo mejor el presidente dirá, pues bueno, si el país no se nos puede ir al traste. Es que hoy salió ese comité del paro que dice que iban a empezar a desescalonar los bloqueos. Entonces están reconociendo que ellos son los que bloquean. Esto es un delito, porque no, los que hay que judicializar a los del paro también, que ya lo hicieron. Ya hay, inclusive miembros del partido han judicializado ya a los señores del paro. La fiscalía tiene ya los procesos. Vamos a ver eso pues en qué para, pero todos están cometiendo delitos. Todos están cometiendo delitos, todos están al margen de la ley. Entonces eso es gravísimo. Pero estoy contigo, yo sigo sin entender por qué no se aplica y seguiré pidiéndole, y a lo mejor amanecemos un día con que la conmoción interior acudió el presidente a ella para poder arreglar este problema de una vez por todas, a ver si nos sentamos a hablar de los problemas del país, que no pueden ser que unos señores bloquean Colombia y la destruyen. No, eso no puede ser, eso no pasa en ninguna parte del mundo. A mí que me muestren el primer país donde a ver pues que bloqueen unos bandidos una vía allá en la Florida, a ver qué le pasa. A ver qué le pasa, por Dios. Ah, bueno, eso no pasa, no en Colombia. Pues por hablar de los Estados Unidos, pues no conozco el país donde unos señores se vuelven dizque los voceros del país, dicen que lo que le va a pasar al país porque son capaces de bloquear un país. Eso es una tragedia. Eso no lo podemos aceptar. Pero el problema es que llevamos 34 días en esto y el país está destruyendo. Seguimos otra pregunta desde Barranquilla, la señora Eliana Aguilar. Eliana, su pregunta, por favor. Buenas noches, senador, buenas noches. Senador, yo pienso que debiéramos dejar el estribillo de que teníamos que marchar porque las cosas no estaban bien. Todos los países han pasado por la pandemia, todos los países tienen problemas en este momento. Lo que tenemos es que animarnos nosotros mismos, pensaría yo. Y aparte de eso, senador, yo quiero preguntarle a su merced, ¿qué pasa con esas 16 curules que Roy Barreras, mediante tutela, hizo que las aprobara las altas cortes? ¿Y qué pasa con la reducción del Senado que hoy cruza el proyecto? Gracias, senador. Pues, Eliana, pues es que no nos falta detalle. ¿Cómo le parece a nosotros en medio de esto y falla la Corte Constitucional a favor de las 16 curules para los criminales de la FARC? Entonces, en medio, dice que nos tenemos que concentrar en interpretar el país, que el país lo que quiere es cambios, que necesitamos reducir el tamaño del Congreso de la República, los privilegios, pero el tamaño de todo, no solo el Congreso, el tamaño también de las Cortes, el tamaño de todo el Estado, y salen con esto de las 16 curules de la Corte Constitucional. La razón, pues la misma, porque hay mayorías del señor Santos. Son ocho magistrados de la Corte Constitucional. ¿Cómo quedó la votación? 5-3. ¿Quiénes son los 5? Los mismos que no dejan fumigar con glifosato. Ya, es una gente ideologizada que Santos de muy buena manera en toda su estrategia montó allá. ¿Cuándo arreglamos el problema? Cuando señores, los podamos cambiar o cuando nosotros seamos capaces de montar una estrategia tan grande y tan fuerte que convenzamos no solo al país, sino a la comunidad internacional de la tragedia que estamos viviendo, que es lo que nos ha faltado. Y ahí se queda sin argumentos nadie, por más mayorías que tenga Santos en la Corte. Es que el que hay que desnudar es al mismo Santos. Todo lo que hizo es coger toda su estrategia con la comunidad internacional y empezársela a desdibujar, porque los hechos hablan por sí solos. Tan sencillo como decirle a cualquier ciudadano del mundo, ¿a usted le parece que Colombia está en paz? Un país que está viviendo lo que está viviendo, con 220, 230 mil hectáreas de coca. ¿Eso es un país en paz? Ese es el resultado de la paz de Santos. Es un fraude, completo fraude, pero necesita una
determinación, de una estrategia internacional muy fuerte, y acabamos con toda esa vagabundería. Eso de las curules para las FARC es una tragedia, y es parte también de las mayorías que tiene el señor Santos, que apoyan todo ese desastre, y ahí les llegó el regalo de las 16 curules. No, hay que hacer la propuesta de reducción del tamaño del Estado que incluya acabar con las 16 curules, porque también eso es lo que tenemos que hacer, enfrentar el problema, pero con toda determinación y en todas las esferas, porque no es un problema ni siquiera al interior del país ni del Congreso. Aquí es muy fácil contarle a los colombianos la tragedia que estamos viviendo, si es que la estamos sufriendo aquí, todo el mundo la conoce, pero la comunidad internacional no hay una estrategia diseñada para contrarrestar eso. Ahí nos hemos quedado, pues yo no sé si fue la pandemia la que nos dejó quietos ahí, pero no hay disculpa, eso tenemos que llamar a la comunidad internacional, contarle la realidad de lo que está viviendo el país y que nos ayuden, porque mañana serán ellos los que tendrán que pagar las consecuencias. No se les olvide que el problema del narcotráfico lo viven finalmente todos esos países desarrollados, porque es allá donde llega y es allá donde se incrementa el consumo. Y yo creo que nadie está contento con eso, porque una cosa es hablar del consumo de marihuana y otra completamente distinta hablar del consumo de coca. Eso es una tragedia para todos los países. Ahí nos falta estrategia y nos falta una estrategia de relaciones internacionales, de comunidad internacional muy, muy fuerte, que me parece que estamos en mora de hacerlo. Yo lo he hecho desde donde uno lo hace, que es estar contando, hablarle a la canciller anterior, a la de ahorita, estarle contando esto al gobierno, estar exponiendo esto en todos los escenarios. Yo creo que todos tenemos que hacer la tarea, pero tiene que ser una estrategia, un objetivo nacional, contar todo lo que nos está pasando, porque es una tragedia todo lo de los acuerdos de La Habana, es un desastre. Senador, ¿estamos bien de tiempo? Tenemos un par de personas. No, yo no tengo problema. Sigamos. Bueno, yo estoy en mi 41 año aniversario, que aquí hay cena, y aquí estoy porque esto es un compromiso con Colombia. Entonces, para que ustedes sepan. Hombre, muchas felicitaciones, Fabio, muchas felicitaciones. Favor, en mi Instagram, Fabio Alberto, póngame en comentarios de eso para que mi mujer quede tranquila, si no, mire. Claro. Pero no, Colombia es importante y ella reconoce, por eso llevamos 41 años casados. Pero seguimos con Miguel Uribe Turbay, su pregunta desde Bogotá. Miguel. Hola, querido Carlos Felipe. Un saludo. Hola, querido Miguel, qué gusto de verte. Pues no es que nos veamos mucho, pero nos seguimos mucho. Así es, ¿no? El gusto es mío haberte escuchado aquí durante este tiempo. Fabio es gran amigo y me invita recurrentemente a oír sus panelistas los martes, y qué gusto poderte escuchar a ti. Y bueno, un saludo muy especial a todo el combo aquí de Fabio, de Colombia Habla US. Y bueno, yo te quería hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo has visto la gestión del desbloqueo por parte del gobierno? Porque es evidente que estamos todos de acuerdo en que hay que desbloquear, pero ¿cómo ha sido esa gestión? Porque yo he visto que el presidente ha dado varias veces la orden, casi la primera fue hace 15 días, más o menos, ahora particularmente hace 2 o 3 días pareciera que comenzaba la asistencia militar, y yo, digamos, no conozco muy bien cuáles son esos resultados y cómo está funcionando. Y la segunda pregunta es, ¿qué viene ahora? Después de que se desbloquee el país, asumiendo que lo vamos a lograr después, es decir, se va a desbloquear, asumiendo que el presidente va a tener, digamos, la capacidad un poco de plantear la agenda de lo que viene, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es la etapa siguiente a este conflicto, a este paro, a esta necesidad digamos, de tomar una nueva agenda para este final de gobierno? Esas básicamente las dos preguntas, querido Carlos. No, pues muchas gracias, Miguel, y pues me da mucho gusto que hayas estado aquí acompañándonos, y bueno, toda mi admiración y aprecio, Miguel. Gracias, querido Carlos. Pues lo primero es como remitirme otra vez a es que yo tuve la oportunidad de ir a hablarle al presidente hace 15 días, que ese papayazo se lo han dado muy poquita gente. A mí me invitaron a esa reunión y yo allá pude hablar como unos 8 o 10 minuticos, y ahí me tocó a mí la primera instrucción que dio él claramente. Yo estaba ahí presente cuando hay instrucción a los altos mandos militares y de policía de arrancar con el tema de los desbloqueos, y ahí empieza, digamos, que una primera etapa de desbloqueos que, pues, digámoslo la verdad, eso no funcionó, porque porque nos seguimos bloqueados, ¿cierto? Lo otro, pues, volvemos como a lo mismo. Yo lo que creo es que los desbloqueos se han logrado parcialmente. Por ejemplo, nosotros teníamos aquí bloqueado en Chinchiná, y ese, digamos, que no lo volvimos a tener, pero sigue bloqueado Buenaventura. O sea que los bloqueos se han ido bajando, entre otras cosas por los mismos anuncios de estos señores del paro hoy, pero hoy advertía al presidente Uribe que mucho cuidado, porque
Finalmente la estrategia es bajar la intensidad un poquito, que baje la guardia, que por ejemplo no se le ocurra la conmoción interior al presidente y más bien vuelven dentro de 15 días a lo mismo. Y eso pues, digamos que desde el punto de vista estratégico podría estar ocurriendo y a mí me parece muy grave. Yo vuelvo a mi tema, que si alguna vez quedó claro lo de la conmoción, es el decreto del señor Jorge Iván Ospina hoy, que es vergonzoso, vergonzoso. Bueno, ahora, estamos de acuerdo, doctor Miguel, que yo también creo que llegará un momento, ojalá sea más temprano y no más tarde, aunque ya de todas maneras sigue siendo muy tarde porque hemos perdido mucho dinero, mucha tranquilidad. Yo creo que la cifra pues ya están hablando de 14 billones solo en pérdidas, pero en vidas humanas ni hablar. Y qué hablar de la desesperanza, que me parece a mí el peor de todos. O sea, cuando uno habla con las personas y uno los ve tan desanimados, eso vale cualquier cantidad digamos que si uno fuera a valorar eso en términos económicos, eso vale muchísimo más que casi que la otra cifra, tener al país con desesperanza como la tenemos hoy. Entonces, ojalá salgamos para podernos concentrar en lo primero que habrá que hacer. Hay una reforma que se presentó, que como se presentó en la forma en que no era, pero tendrá que volverla a presentar. ¿Por qué? Porque igual los recursos se necesitan hoy más que ayer. Hoy hacen falta muchos más, porque hoy hay más gente con problemas, hay más pobreza, hay más desempleo, más empresas necesitando el PAEF, más dificultades para enfrentar. Entonces, con mayor razón habrá que empezar a liderar esa agenda para que puedan aparecer los recursos. Y aquí sí le va a tocar, y al gobierno tiene que hacer una propuesta muy importante de reducción del tamaño del Estado y de privilegios. Ya, esa no da espera porque es parte, es el mensaje. Ya a veces me dicen, bueno, ¿y cuánta plata se ahorran si a ustedes en vez de pagarles 34 millones les pagan 20? Pues que podría ser una propuesta para un proyecto de acto legislativo, porque no se puede hacer de manera automática, aunque usted podría perfectamente en el proyecto que presente de reforma, podría cargar impositivamente muy fuerte los salarios nuestros. Acuérdense que en la emergencia lo puso el presidente, pero la Corte Constitucional lo tumbó que porque tenía que ir también para privados. Bueno, póngalo como lo tenga que poner. Yo creo que hoy tiene que haber consenso sobre eso, pero tiene que hacer una propuesta grande de ahorro del Estado y que la mayor cantidad de recursos, doctor Miguel, salgan de enajenación. Yo sé que no es un buen momento, porque no es un buen momento para vender, pero a mí me toca hacer un debate de control político sobre la reactivación económica y como me tocó estudiar un poquito, me encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, dentro de los activos que tiene la nación hay 20.000 lotes que a precios del año pasado eran 38 billones de pesos. Pues por supuesto que uno no puede vender todo eso porque se lo van a pagar a nada. Pues una sobreoferta de lotes, pues eso no, pero hay unos recursos. Usted podría sacar de allí, pues póngale, si hay 38, ¿por qué no va a poder usted que aparezcan allí unos 8 o 10 billones de pesos? Habrá que mirar muy bien qué se hace con los recursos de Ecopetrol que quedan ahí todavía, 8% de recursos. Recuerden que el presidente Uribe en 2006 le dio la ley la posibilidad de vender hasta el 20% de Ecopetrol y solo se vendió el 12%, queda el 8%. Los expertos dicen que son 3.000 millones de dólares. El dólar está como a 4.000 pesos, son 12 billones. Póngale pues 10 porque creo que es 3.800. Es decir, yo buscaría los recursos de la reforma de los mismos recursos del Estado y muy poquitico solo, digamos que la Asociación Nacional de Industriales, que han dicho que ellos están dispuestos a que esa desgravación que viene de la reforma tributaria anterior se detenga para que ellos puedan ayudar, pues yo miraría allí cómo las medianas y grandes empresas pudieran apoyar, pero no le pediría un centavo absolutamente a nadie más, para que eso tuviera pues todo el sentido. Creo que ese es el próximo paso que tiene que dar el presidente en términos de reactivación económica, que son como los más urgentes, porque yo creo que si detuviéramos este tema del paro que nos tiene tan fregados, podríamos también avanzar en el otro tema que es crucial, que es cómo llegamos a la inmunidad de rebaño, que hemos venido avanzando en vacunación de buena manera. Hoy había una cifra muy interesante de 10 millones de vacunas ya. Ya hay un porcentaje muy alto, casi que todos los mayores de 50 están vacunados. Yo soy mayor de 50, todavía no, pero espero que esta semana me vacunen. Pero creo que vamos avanzando de manera muy significativa en vacunación, que se vuelve el otro punto crucial para la reactivación. Y bueno, todos los desafíos que hemos planteado aquí, que son tan grandes, mirar a ver qué es capaz este gobierno de avanzar, por lo menos
planteándolos como alternativa, y a nosotros nos tocará plantear temas de fondo muy grandes que creo que algunos se podrán hacer ahora. Yo no sé, un año electoral tan complejo termina volviéndose mucho más de planteamientos, pero por ahora será el gobierno enfrentar el tema de la reactivación económica y cómo enfrentar los niveles de pobreza tan grandes, porque hay muchísimos colombianos sufriendo mucho y hay que ayudarlos, y esa es la primera obligación que tiene el gobierno y que tenemos todos como ciudadanos. Gracias. El siguiente es Andrés Álvarez. Andrés, su pregunta. Gracias, Fabio. Primero que todo, felicitarte por tu aniversario. Dios te bendiga por todo lo que haces por Colombia desde Miami. Segundo, felicitar al honorable senador, y digo honorable senador porque realmente usted tiene la camiseta puesta, habla con carácter y con precisión, siga para adelante. Tercero es que si necesitamos que el presidente Duque, y lo invito por favor para que continúe presionando para que haya más autoridad. La fuerza pública necesita más autoridad y que el gobierno los empodere para que puedan colocar el orden en el país. Cuarto, ya para terminar, de los puntos que le mencionaste el presidente en Pereira, ese audio es fenomenal. Seguí esa bitácora en tu plan de gobierno y vas a ganar mucha fuerza. Y finalmente la pregunta, con la reforma tributaria que ahorita se cayó, si el presidente, si se vuelve a presentar ahorita al Congreso, ¿no crees que sería desgastante y volvería a decirse dar papaya para que se vuelva obviamente a iniciar un proceso como el que está dando ahorita con tanto vandalismo? Esa reforma tributaria dividiría el país nuevamente y es dar papaya, pero o vuelvo y digo, el paro no nos representa, pero esta gente tiene todo muy planeado y una reforma es volverle a echar leña al fuego. Y ahorita en periodo presidencial, muy viable que no vaya a pasar, porque hay muchos intereses ahí políticos. Esa es la pregunta. ¿Qué opinas de la reforma? Y muchas gracias, Fabio. Pues primero, Andrés, muchas gracias por tus palabras. No, yo considero que la reforma termina pasando, porque pues no va a cometer los mismos errores de antes. Es que la reforma, mientras no vaya al bolsillo de quienes, digamos, quienes han sufrido más, aunque quien no haya sufrido económicamente los efectos de esta pandemia no vamos a encontrar, sino que hay unos sectores que han manifestado, sectores industriales, empresariales que han manifestado, hombre, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, que además es un tema de desgravación de impuestos, que ellos dicen aplacémoslo, y en la medida en que se aplaza aparecen los recursos. Yo creo que la reforma de todas maneras se puede presentar con el debido consenso, con antelación, es decir, que todos los partidos que rodean al gobierno, que son hoy mayoría en el Congreso, eso no, pues ahí está la moción de censura que acaba de pasar, digamos que para poner, digamos, calibremos las mayorías en el Congreso, ahí están calibradas con la moción de censura. En el Senado, 69 votos en contra de la moción, hay 2 votos que yo estoy seguro que también eran así, pero por alguna razón no pudieron votar, es decir, 71 como contra 29, algo así. Estamos 70-30, pues por decir alguna cifra rápida, en el Congreso de la República. Y hoy también se hundió en Cámara, que creo que también la votaron, tal vez, si no estoy mal, hoy también en Cámara, o sea que entre otras cosas ni sé por qué se suponía que legalmente no había que hacerlo en las dos, pero bueno, lo cierto es que mayoría sí hay que generar un consenso y seguramente habrá todo el respaldo para sacarla adelante, mientras, por supuesto, o sea, que quienes se van a afectar ya hayan previamente dicho sí, estamos de acuerdo en que nos afecten y tenemos toda la disponibilidad, y buscar otras fuentes de ingresos como las hemos planteado aquí. Pues yo creo que no tendría problema, y es el paso que hay que dar ya, porque esto no da espera, las dificultades son gigantescas y hay que entrar a todos esos programas sociales que fue, digamos, Ingreso Solidario, pues que fue construido en este gobierno para contrarrestar pandemia. Eso son devolución de IVA, lo que se está haciendo con Familias en Acción. Todos esos temas hoy son mucho más importantes que ayer, porque hay muchos más colombianos hoy con dificultades. Ahora, esas cosas pues que plantea la izquierda y que están ahí también en el pliego, eso es una barbaridad. Esa gente, por eso es que son tan peligrosos, pero van quedando en evidencia. ¿Cómo le parece eso de la renta básica? Eso es una locura, eso vale como 60 o 70 billones. Eso, meterle la plata al bolsillo, eso lo puede hacer Biden allá en Estados Unidos, que dice que repartan ahí una plata, pero es que son los Estados Unidos, aquí eso no se puede hacer. Pero ellos son populistas y desde ahorita están planteando esas cosas. Creo que están quedando al descubierto. Eso también me parece que es algo positivo dentro de tanta adversidad. Senador,
Usted habla bastante que habla con el presidente y todos estamos de acuerdo que tiene que actuar un poquito más contundente, pero también apoyarse en el tema internacional. Para que sepa, nosotros estamos dispuestos, estamos colaborando y yo creo que tiene que haber un enlace para poder colaborar mucho más. Ya hice contacto y en los próximos días me confirman una charla con nosotros en el exterior con el presidente Duque. Hoy precisamente me pidieron la lista de los invitados que participaríamos en un diálogo con él para poderle ayudar y fortalecer este tema de comunicación que está saliendo mal aquí en los Estados Unidos. Pero le doy la palabra ahora al coronel Luis Alfonso Plaza, si tiene pregunta o un comentario, coronel. Pues yo quiero hacer un comentario muy general, ya lo dijo Carlos Felipe, en cierta forma yo quiero ser un poquito más contundente y quiero hacer un segundo punto sobre las fuerzas militares, sobre los miembros de las fuerzas militares. El problema fundamental, Carlos Felipe, y usted ha sido muy valiente al decir las cosas de frente al presidente Duque. El problema fundamental es que el presidente Duque está atendiendo más los intereses del acuerdo de paz que los intereses de la Constitución Política de Colombia. El acuerdo de paz fue metido en forma ilegítima a la Constitución Política de Colombia y ese proceso de paz es el que impide desde la conmoción interior en adelante, la fumigación con glifosato y todos los problemas que aquí se ventilaron de carácter legal están sencillamente protegidos por el acuerdo de paz, un acuerdo que es absolutamente ilegítimo y usted dijo una cosa que a mí me gustó mucho, y fue eso, lo dijo de mejor forma que yo. Esos acuerdos tienen que eliminarse porque el pueblo no puede ser sustituido por sus representantes. Y el punto relacionado con las fuerzas militares. Cuando nosotros hablamos del Plan Colombia, y como tú lo dices, mi querido senador Carlos Felipe, tuve mucho que ver en la preparación con el general Tapias del Plan Colombia, que se presentó al gobierno por parte del presidente Pastrana en su momento. Y eso es lo que hay que hacer. Pero, por favor, no se les olvide una cosa, y es que yo soy un ejemplo vivo de lo que sucedió. Cuando viene el proceso de paz hay que encontrar personas. La sola letra es muerta mientras no se escojan las personas que hacen las cosas. Y entonces lo escogen a uno para enfrentar al narcotráfico y después de que uno enfrenta al narcotráfico, le inventan un cuento de desaparecidos o le inventan cualquier otra cosa, que se robó un carro o que incendió la casa del gobierno de Jamundí. Cualquier cosa que hicieron los bandidos se la inventan a uno. Y lo único que uno recibe, bueno, es bueno también, y lo agradezco inmensamente, son las palmaditas en la espalda. Eso es lo que recibe uno. Yo duré 8 años y medio eso. En este momento me cuesta trabajo conseguir una audiencia con cualquier persona en las altas instancias de Colombia, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en los organismos de control. Las palmaditas de espalda siempre llegan. Coronel, el abrazo, tal, yo lo agradezco porque lo anima a uno. Pero por favor, recordemos que el general Arias Cabrales está preso. Se nos olvidó. Se nos olvidó. Ya usted lo declaró claramente aquí y nos lo recordó. Lo que yo viví. El tema del Palacio de Justicia, la parte fundamental fue el interés del narcotráfico. Y yo voy a hablar de la policía, porque es que el general que conozco yo de la policía que más se la jugó contra el narcotráfico fue el general Miguel Maza Márquez. Él era un aliado en la lucha contra el narcotráfico de Luis Carlos Galán. Ahora le inventaron el cuento de que él mató a Galán. Y ahí detrás va otra persona que luchó contra Pablo Escobar, que es el general Peláez Carmona. Entonces también lo van a poner preso. Creo que Aguilar, que fue el que le dio el tiro de gracia a Pablo Escobar, también lo han tenido preso. Es decir, aquí al que se le enfrenta al narcotráfico aparece el delito por algún lado y lo ponen preso. Eso tiene que verlo en algún momento el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Porque es que si ustedes en este momento están pidiendo, por favor, que se haga la conmoción interior para que tenga facultades de policía judicial en la fuerza pública, que no las tiene si no hay estado de conmoción interior, es muy bueno. Ellos van a aplicar entonces las funciones de policía judicial. Pero cuando venga la venganza, hay que proteger a quienes están actuando en defensa de los ciudadanos. Muchas gracias. Válido. Muy buen punto, muy buen punto. Senador, Coronel, mil gracias por todo lo que has dicho. Nuevamente mi admiración y bueno,
Tú decías que te costaba con las ramas del poder público, con el legislativo, por lo menos no con este senador. Yo aquí estoy a la orden siempre muchas que gracias. consideres cualquier cosa. Toda mi admiración, mi apoyo. Un abrazo nuevamente muy grande para mi senadora Tania, mi cariño, mi aprecio, mi respeto. Y bueno, y siempre decir que comparto plenamente lo que acabas de decir. Gracias, senador. Oscar, ¿su pregunta, otra pregunta más? Tiene derecho a 2 preguntas, yo no sabía. Rapidito. Señor, muchas gracias. Senador, una pregunta muy sencilla y muy cortica. Lo he oído en varias oportunidades que usted está básicamente solo pidiendo la conmoción interior. ¿Qué pasa con el resto del partido? No lo sé. No lo sé. ¿Sabe quién me acompaña? Me acompaña Cristian Garcés, el representante a la Cámara del Valle. No sé. Creo que tienen como la teoría de que no, sí, lo que yo les conté ahorita, la teoría de que no es necesario, que ahí están las herramientas, pero pues a mí, pues yo lo único que sé es que llevamos 34 días ya en esto y miren, lo dio y es, bueno, lo de todos los días. Pero la verdad no tengo una respuesta. A Cristian lo veo muy acompañando el tema. Creo que es el que más ha acompañado el tema de la conmoción. Seguramente otros también, qué pena, no los tengo muy claros, pero otros también seguramente. No, también el senador Nicolás, qué pena, el senador Nicolás Pérez de Antioquia también acompaña la conmoción interior. Ahí le doy 2 nombres más, no estoy tan solo. Senador, cerrando, don Enrique Córdoba le hace la siguiente entrega de este certificado que se lo hacemos llegar por correo electrónico. Enrique. Senador Carlos Felipe Mejía, nos complace entregarle este certificado que dice Colombia habla para dónde va Colombia. Le confiere el presente certificado a Carlos Felipe Mejía por su participación como expositor en nuestra charla Actualidad Colombiana, realizada vía Zoom el día 1 de junio del 2021. Fabio Andrade, director general, Enrique Córdoba, moderador. Mil gracias, senador. Ha sido extraordinaria su presentación y felicidades. No, Enrique, a ti muchísimas gracias, a Fabio, a todos ustedes, además por ese certificado. Muy feliz de haber compartido con ustedes. Cuenten conmigo siempre que así lo consideren y les mando un abrazo muy grande. Gracias. Coronel Plaza, nuevamente a Tania, un abrazo muy grande a todos ustedes. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Este es el aplauso. Fabio, a la señora, muchas felicitaciones en el aniversario, Fabio. Gracias. Este es el aplauso virtual para todos ustedes. Les confirmo, estimados amigos colombianos, que el próximo martes estará con nosotros Rafael Nieto Loaiza. Rafael Nieto Loaiza, confirmado para de hoy en 8 días. Y gracias a todos. Como dicen a excepto Twitter. Senador, una pregunta. ¿Usted habla inglés? No hablo inglés. Listo. Ok. Thank you very much. Hasta luego. Gracias. Doña Lidia, adiós a todos. Me alegra mucho. Y al general Zuluaga, que está por ahí, que lo vamos a invitar en 2 semanas para hablarnos de la operación Jaque. Muchas gracias a todos. Súper, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mejía.